Bueno, bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy, 10 de 5 de 2024, iniciamos una nueva edición del ciclo de webinars La propiedad y las propiedades del grupo de estudios de comunidades y derechos del Observatorio de Derechos Fundamentales de la Universidad San Pablo de Tucumán. En este caso, tenemos como invitado especial para poder abrir la discusión al profesor Luis Lloredo Alix, investigador Ramón y Cajal en el área de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, quien también ha ejercido como profesor en varias universidades, como la Carlos III de Madrid, la Autónoma de Chile, la de Piamonte Oriental en Italia, quien se ha especializado en el estudio de la historia del pensamiento jurídico, la historia y la teoría de los derechos sociales, la problemática del positivismo jurídico, las teorías críticas del derecho y, especialmente en último tiempo, la teoría de los comunes. En la actualidad, además, es investigador principal del proyecto internacional Speak for Nature, sobre cuestiones sociolegales de la naturaleza y justicia ecológica, que bueno, ya va resonando a partir desde Santa Fe, nos van llegando los ecos por aquí a la Argentina y en todo el mundo uno se va cruzando gente, así que es un gusto. Y más allá de eso también, porque ha sido inspiración su grupo de estudio de bienes comunes para el nuestro, sin lugar a dudas, y además porque puede en sus textos transmitir algo que va más allá del estudio académico, y creo que es otra de las cuestiones que compartimos. Así que Luis, la metodología es escucharte primero, una exposición, y luego abrimos el espacio para las preguntas, tanto para la gente del grupo como para los invitados e invitadas que tenemos el día de hoy. Perfecto. Pues Nicolás, muchísimas gracias. Es de rigor, como siempre, en este tipo de situaciones, empezar agradeciendo, pero bueno, me vais a permitir que incida particularmente en este capítulo de agradecimientos porque de verdad que lo estoy. Hace tiempo que nos venimos siguiendo un poco, Nicolás y yo, y hemos tenido un intercambio epistolar más o menos prolongado, así que, y hace tiempo que intentábamos, ¿no? Organizar este seminario, así que me alegro mucho de que finalmente lo hayamos logrado, y te agradezco particularmente por la insistencia y por el interés, Nicolás. Compartimos muchos gustos académicos, yo creo que inclinaciones políticas en muchos ámbitos y intereses científico-filosóficos, por lo cual me siento particularmente contento de conoceros a través de este foro y de poder que sea una etapa de una relación un poco más larga, más extendida. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y sin más dilación paso a abordar el tema que tenía para hoy, que como viene en el cartel y como había hablado previamente con Nicolás, se trataría de intentar hacer un abordaje conceptual de los bienes comunes, trazar una especie de mapa conceptual sobre los bienes comunes. Un mapa conceptual con dos premisas, diría yo. La primera premisa, yo creo que hay un caos terminológico y conceptual a estas alturas ya relativamente grande en torno a los bienes comunes. No sé qué tanto lo sufráis en Argentina o en las lecturas que hagáis habitualmente vosotros, pero yo sí que lo sufro bastante, ¿no? Como persona que se ha dedicado desde hace años ya al estudio de los bienes comunes, pues muchas veces lo comparto con gente nueva que conozco y entonces entienden que me dedico a una cosa muy distinta a la que realmente me dedico, o utilizan la noción de bien común, bienes comunes, bienes comunales, commoning, procomún y tantas otras que inundan la literatura de manera muy distinta, lo cual me hace complicado a veces entablar un diálogo fructífero y que se entienda realmente lo que quiero decir. Entonces, partiendo del hecho de que existe ese caos terminológico, sobre todo disparidad en cuanto a cómo cada uno comprendemos la etiqueta comunes, pues yo me vi en su momento impulsado a intentar trazar un mapa de diferentes significados que caen bajo la misma expresión. Pero, segunda premisa, el hecho de que yo vaya a intentar trazar un mapa de los bienes comunes, que es lo que intentaré hacer a continuación, no quiere decir que yo aspire a tener el monopolio de la verdad respecto a lo que son bienes comunes. Ni creo que la tarea de la filosofía sea la de dictar los usos buenos y los usos malos. Esto es una premisa metodológica, epistemológica, que me parece importantísima. Por supuesto que yo voy a decir cuáles creo que son los usos más deseables de la noción de bienes comunes, pero eso no quiere decir que sean el uso de la noción de bienes comunes. Lo que sí que creo que es necesario y útil en todo caso es, al menos, casándose cada uno con la versión de los bienes comunes que desee,
ser consciente de qué significados caen bajo los usos que nosotros estamos empleando. Porque a veces el problema que sucede es que no somos conscientes realmente de las implicaciones de usar una definición, una terminología u otra. Y eso sí que creo que es una labor de la filosofía interesante, ¿no? La de aportar un poco de claridad para por lo menos hacernos conscientes del potencial implícito o explícito de las palabras que utilizamos. Bueno, estas serían las dos premisas epistemológico-metodológicas que quería hacer para comenzar. Y dicho esto, pues lo que os propongo es una delimitación conceptual, hacer una delimitación conceptual de los bienes comunes que voy a intentar hacer, pues, más o menos en 4 capítulos, ¿vale? En 4 capítulos, en 4 partes, si queréis. La primera parte os voy a hacer un repaso rápido respecto a la distinción bien común, bienes comunes, bienes comunales. Y después, quedándonos con el significado que yo creo que debe dársele a la noción de bienes comunes, voy a proponeros 3 diferentes ejes clasificatorios, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista ideológico y desde un punto de vista conceptual, ¿vale? Como vamos a ir poquito a poco, ya iréis viendo cómo se desenvuelve todo esto. Primer capítulo del análisis o del desbroce conceptual. La distinción entre bien común, bienes comunales y bienes comunes. Claro, son expresiones que se manejan frecuentemente en el debate, tanto político-activista como en el debate académico-científico. Y muchas veces se confunden. El hecho de que el lexema de todas esas alternativas terminológicas sea el común, por supuesto, contribuye a que se utilicen de manera a veces híbrida o de manera confusa, ¿no? Y es verdad que todas esas nociones, bien común, bienes comunales, bienes comunes, obedecen a un tronco común o tratan de plantearse la política desde un sentido que antiliberal, más o menos, en uno u otro sentido. O si no queréis antiliberal porque quizás es demasiado fuerte, sí críticos con determinadas variantes del liberalismo, retornando o remontándose a la tradición comunista o a la tradición comunitarista o a la tradición prekantiana, eudemonista, aristotélica, ¿vale? Es decir, tratando de rearticular la idea de la comunidad como sujeto de la política y no tanto el individuo como sujeto de la política. Pero más allá de este débil parentesco genealógico, existen muchas diferencias entre bien común, bienes comunales, bienes comunes. La diferencia más fácil de trazar es la que podíamos establecer entre la noción de bien común y la de bienes comunes y bienes comunales. ¿Por qué? Porque la noción de bien común es una noción viejísima que encontráis en Platón, que encontráis en Aristóteles, que encontráis particularmente, tirando de Aristóteles, en la doctrina social de la Iglesia Católica. Probablemente la idea de bien común sea una de las ideas más que vertebran de manera más clara el pensamiento social y político de Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Y la idea de bien común en ese sentido a lo que remite es a una especie de horizonte regulativo. El bien común sería ese horizonte al que las sociedades deben tender para alcanzar un propósito compartido por todos los integrantes de una sociedad, ¿no? Entonces, esa idea de bien común es una idea filosóficamente armonista. Plantea que es posible encontrar armónicamente un horizonte al que una sociedad deba tender. Y desde el punto de vista jurídico se asemeja a otros conceptos que se emplean habitualmente pues en el derecho administrativo, sin ir más lejos, como el concepto de interés general o políticamente como el concepto rusoniano de la voluntad general. Bien común, interés general, voluntad general, en ese sentido son expresiones más o menos análogas, ¿vale? Que todas ellas apuntan a la idea de un horizonte regulativo hacia el que todos los miembros, grupos, corporaciones de una sociedad deberían tender. Nada que ver en ese sentido con la idea de bienes comunes y de bienes comunales, pero nada que ver, nada que ver. Es una noción que, por ejemplo, también ha sido rescatada por algunas variantes del pensamiento comunitarista a partir de los años 80, ¿no? En ese debate que mantuvieron los comunitaristas y los liberales durante los años 80 y 90, que coparon buena parte del escaparate filosófico-político, algunos comunitaristas, como por ejemplo Michael Sandel, que sigue por ahí coleando, reivindica frecuentemente la idea del bien común. Pero eso es una cosa, y otra cosa son los bienes comunales y los bienes comunes, ¿vale? Yo prefiero no hablar de bien común. Si queréis después hablamos de bien común. Pero me interesa más centrarme en la noción de bienes comunes y bienes comunales que se declinan en singular, bienes comunales y bienes comunes, en plural, ¿vale? No en singular, como la idea de bien común, y que tienen una vocación más empírica, más pragmática, más materialista, porque se refieren a bienes concretos, un huerto, un campo, un bosque, una biblioteca,
una cooperativa de viviendas, etcétera, etcétera, que son manejadas por un grupo, por una comunidad concreta de personas. No hablamos, por tanto, de la sociedad en su conjunto y de el bien de esa sociedad en su conjunto, sino de un bien material concreto en torno al cual se teje un grupo de personas que organiza ese bien, tanto los bienes comunales como los bienes comunes. En ese sentido, pues obedecen a una tradición no filosófica en sentido estricto, aunque también tiene conexiones con la filosofía, sino una tradición política, a la tradición jurídica de los bienes comunales, etcétera, etcétera. Pero para entender esto mejor, paso entonces al segundo elemento. Bien común, decíamos, bienes comunales, bienes comunes. ¿Qué serían los bienes comunales? Bueno, no sé exactamente cómo está la regulación en Argentina y en ese sentido os lo lanzo como idea para que después en el coloquio, si queréis, me deis vuestra percepción y comentemos qué analogías, semejanzas y diferencias hay con España. Pero al menos en España, y entiendo que también en otros países del ámbito latino, por bienes comunales se entienden una forma de arreglo de la propiedad respecto de la tierra, ¿vale? Por ejemplo, en la Constitución española aparece una mención a los bienes comunales en la que se dice que podrán estar sujetos al régimen de propiedad comunal algunos bienes definidos y declarados en el reglamento de corporación de las entidades locales que regulan los bienes comunales, ¿no? A su vez, dentro de los bienes comunales, yo creo que se pueden distinguir dos tipos de cosas. Por un lado, solemos hablar de bienes comunales para describir formas colectivas no propietarias en el sentido individual sobre la tierra. En España tenemos muchas, por ejemplo, las hacenderas, por ejemplo, los fetosines, por ejemplo, los montes en mano común, los boalares, los baldíos. Todas estas son diferentes formas de tenencia respecto de la tierra que subsisten un poco de manera vestigial en algunas comunidades rurales de algunos contextos concretos, Comunidad Valenciana, por ejemplo, los boalares, la zona de León y la zona del norte peninsular, las hacenderas, los fetosines en el campo segoviano, las derrotas de mieses en general en Centro Europa, pero también en algunas partes del centro peninsular, que son formas de tenencia de la tierra que consisten en que el bien en cuestión puede ser un bosque, por ejemplo, puede ser un río, puede ser campos de labor, no pertenecen ni a sujetos individuales privados ni a las entidades públicas, véase municipalidades, véase regiones, véase el Estado, ¿no? Sino que pertenecen al común de los vecinos, lo cual quiere decir que esa propiedad no puede ser enajenada por la entidad estatal de turno, tanto si es el municipio como si es el Estado, ¿no? Y están, digamos, en ese sentido sujetas a un régimen de protección contra la enajenación particularmente reforzada y que deben ser trabajadas por el común de los vecinos sin que ningún propietario individual ostente un derecho de propiedad absoluto sobre ellas. Esta sería la primera variante dentro de los bienes comunales. Y la segunda variante de los bienes comunales, que está muy ligada con esta, pero que es diferenciable, y yo creo además que es interesante diferenciarlo, tiene que ver con instituciones antiquísimas que han existido en cualquier cultura y en cualquier sociedad que podríamos caracterizar como trabajo solidario o trabajo vecinal solidario, inspirado vagamente en una idea de apoyo solidario mutuo, ¿vale? En América Latina tenemos la minga, por ejemplo, que cubre buena parte del espacio andino, pero también la minga chirota en Chiloé, en el sur de Chile. Tenemos el tequio en México. En España tenemos en la zona norte la andecha asturiana, el auzolán vasco, las hacenderas también en parte del territorio. ¿Y qué son todas estas cosas? Andecha, auzolán, minga, tequio, hacendera. Son obligaciones de trabajo colectivo que existieron desde tiempo inmemorial y que se activan cuando existe alguna necesidad colectiva que no puede ser atendida por usuarios individuales, por ciudadanos individuales, ¿no? Por ejemplo, una mudanza, por ejemplo, el desbroce de un campo, por ejemplo, la construcción de una valla, o que se activan cuando hay necesidades particulares respecto de personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, una mujer que entra en estado de viudedad, o una familia que entra en estado de orfandad, o una persona que cae enferma. En ese tipo de situaciones se activa la minga, se activa el auzolán, se activa la hacendera para que todos los vecinos del lugar apoyen a esa persona o a esa familia en concreto a llevar a cabo una tarea que no podría realizar por sí sola, ¿vale? Obligaciones, y en el sentido fuerte de obligaciones,
de trabajo solidario, ¿vale? Entonces, detrás de bienes comunales existen esta duplicidad. Por un lado, formas de tenencia de la tierra no propietarias en el sentido individual posesivo del término y formas de trabajo solidario colectivo que se activan ante situaciones de vulnerabilidad, dependencia o gran envergadura de los trabajos a emprender. Son fórmulas, por tanto, institucionales, antiguas, muy maltrechas desde el auge del neoliberalismo y la penetración de una mentalidad individualista que ha socavado buena parte del caudal de conocimientos, también conocimientos institucionales, de trabajo cooperativo que teníamos históricamente en muchos lugares del mundo, pero que podría ser interesante reactivar en contextos de posible vulnerabilidad, por ejemplo, climática, ¿no? Y como formas de resiliencia frente a eventos desastrosos desde el punto de vista climático que probablemente nos tengan que obligar a restablecer este tipo de formas de trabajo colectivo para hacer frente bueno, pues a las amenazas que seguramente tendremos que hacer frente en las próximas décadas. Y luego, en tercer lugar, tendríamos el elenco, el abanico de los bienes comunes, ¿vale? Yo diría que los bienes comunales que acabo de dibujar en 4 brochazos son algunos de los bienes comunes, pero no todos los bienes comunes. Y en ese sentido, la diferencia entre bienes comunales y bienes comunes no es tan fuerte como la que yo establecía entre bien común y bienes comunes comunales, sino que los bienes comunales podrían comprenderse como una parte de los bienes comunes, como algunos de los posibles bienes comunes, pero el universo de los bienes comunes es mayor que el de los bienes comunales. ¿Por qué? Bueno, pues porque tanto desde un punto de vista teórico, filosófico, como desde el plano del activismo, sobre todo a partir de los años 90, por razones y contextos que después enunciaré, han surgido un conjunto de teorías y de prácticas que llaman a la introducción de una nueva categoría que sería la de los bienes comunes, que son alternativas a la dicotomía clásica de lo público y lo privado, dentro de lo cual están los bienes comunales, por supuesto, históricos, que además, digamos, cronológicamente se suelen anclar a formas rurales de propiedad o ámbitos rurales, pero también otras formas nuevas de acción colectiva que no tienen que ver con ese ámbito más bien rural, local de los bienes comunales históricos. Por ejemplo, los bienes comunes del conocimiento. Y en ese sentido, pues, qué sé yo, Wikipedia podría ser concebida como un bien común, o aquel Internet de los orígenes, que era un Internet basado en el sharing, ¿no? En la compartición, es que la palabra compartición es muy fea, pero en inglés sharing se entiende mejor, ¿no? En el compartir conocimientos peer-to-peer, de unos pares respecto de otros pares, sin grandes oligopolios que copen el espacio de Internet, que es en lo que se ha convertido ya en las últimas 2 décadas probablemente, ¿no? Hablamos también de bienes comunes para referirnos, o podríamos hacerlo para referirnos a lo que tradicionalmente hemos calificado como servicios públicos. Sanidad, educación, transporte, podrían ser regulados en tanto que bienes comunes, gracias a un proceso de fuerte democratización y desburocratización en parte de la prestación de esos servicios. Después, si queréis, hablamos de eso, ¿vale? Pero en ese sentido, los bienes comunes tienen una fuerza expansiva que los hace ser un arreglo institucional, digamos, creativo, potencialmente expansivo, gracias al cual se puedan gobernar en forma comunitaria, cooperativa, democrática, muchas esferas que van más allá de la tenencia de la tierra a la que estaban, digamos, orientados esos bienes comunales históricos, ¿vale? Bueno, hasta aquí no sé si más o menos me he conseguido explicar. Me podéis interrumpir, no sé, como somos un seminario con gente más o menos amiga, pues me podéis interrumpir. Tranquilo, tranquilo, va perfecto. Yo voy bien y Eugenio está tomando apuntes, estoy viendo. Así que vale. Bueno, esta es la primera delimitación conceptual que os proponía. Bien común, bienes comunales, bienes comunes. Y a partir de ahora os propongo otras 3 delimitaciones conceptuales, pero ya centrándonos en particular en la última que acabo de abordar, que es la idea de los bienes comunes en sentido estricto, ¿vale? Entonces os propongo 3 aproximaciones. Una histórica, una ideológica y otra conceptual. Empiezo por la histórica, que quizás es más fácil. Todo este tema de los bienes comunes, aunque insisto, trae causa de, bueno, una historia densísima de larga data y que se retrotrae pues, hasta la noción de bien común de la antigua Grecia, y a las formas comunales de propiedad de la tierra y de tenencia de la tierra, pero pese a toda esta historia de larguísima data, se empieza a poner de nuevo en la palestra a raíz de la publicación en 1990 de un librito que seguramente conocéis, que es el de Elinor Ostrom, Governing the Commons, ¿no? El gobierno de los bienes comunes. Elinor Ostrom, me imagino que también lo sabréis,
Pues es una economista institucionalista a la que se le otorgó el así llamado Premio Nobel de Economía en el año 2008 por todo ese trabajo que venía llevando a cabo pues desde los años 80 y tantos hasta aquella fecha, pero con ese hito fuerte bibliográfico que es el Governing the Commons de 1990, que es un librito que Elinor Ostrom publicó recogiendo una serie de casos de estudio empíricos concretos que tenían que ver con arreglos comunitarios de recursos de uso común, fundamentalmente recursos naturales, ¿no? Y que ella recopiló con el propósito de desmontar esa célebre imagen popularizada por Garrett Hardin, un ecólogo famoso también, que se llamaba la tragedia de los bienes comunes, según la cual, decía Hardin, aquellas propiedades gobernadas comunalmente, como por ejemplo un campo de pasto para ganado, están condenadas a depauperarse desde el punto de vista ecológico, a destrozarse si están gobernadas de acuerdo con arreglos comunales de la propiedad. El argumento de Hardin era el siguiente: tenemos un pasto de praderías para ovejas, al que si el pastor 1, el ganadero 1, lleva una oveja más para aumentar su cuota de ganancia y devora más pasto del que se devoraba en el momento anterior a adquirir esa nueva oveja, el pastor de al lado va a hacer lo mismo, va a comprar otra oveja que va a acaparar más pasto y el pastor de al lado, el tercero, va a comprar otra oveja y así llegará un momento en que el pasto acabe completamente esquilmado, ¿no? Entonces, eso significa que no podemos gobernar determinados recursos, ya sean cursos de agua o ya sean pues montes o acequias o pastos para el ganado de esa forma comunal, porque eso significa que hay desorden y vamos a condenar a destrucción esos recursos. Conclusión, decía Garrett Hardin, hace falta una institución, que es el Estado, que vertical y burocráticamente imponga reglas de uso respecto de esos bienes, ¿no? Desempoderando, por tanto, la capacidad de autoorganización de las comunidades. O, segunda alternativa, aunque no era la alternativa deseada por Hardin, lo regulamos mediante la privatización absoluta de todos los recursos, ¿vale? Para que un propietario individual posea ese determinado terreno, imponga cuotas mediante pago económico para el uso de ese bien y de esa manera se vigile que en ese caso concreto ese pasto no acabe completamente esquilmado. Elinor Ostrom trata de refutar esa idea de la tragedia de los comunes con un instrumento muy sencillo o con un argumento muy sencillo, y es que en realidad esos pastores no van trayendo más y más y más ovejas al pasto sin dialogar entre sí, sino que hablan entre sí, no siempre pacíficamente, sino que muchas veces el pastor 2 trae una oveja y el pastor 1 le dice: no traigas esa oveja o te doy un garrotazo, ¿vale? Otras veces no, otras veces dicen: bueno, puedes traer una oveja, pero solo una. En definitiva, se habla, se dialoga y mediante el diálogo, ya sea conflictivo o armonioso, se regulan ese tipo de comunidades que hacen uso de recursos de tal manera que no siempre y no necesariamente ese tipo de recursos acaban condenados a la destrucción. Y eso ella lo muestra mediante varios ejemplos concretos. Las acequias de los agricultores de Orihuela, que llevan siglos organizándose mediante arreglos comunitarios, unos pastos de alta montaña en la zona de los Alpes suizos, una pesquería de no me acuerdo qué lugar del mundo que también funciona de acuerdo con estos métodos cooperativos de gestión del recurso y varios ejemplos más, ¿no? Todo esto se mueve dentro de la arena económica y es una refutación de la tesis de la tragedia de los bienes comunes desde el punto de vista de los instrumentos económicos clásicos, que causa mucho éxito y que da pie a un reguero de publicaciones y de investigaciones que ahondan en ese enfoque de Elinor Ostrom, según el cual, por lo tanto, y aquí viene la clave, hay bienes públicos, hay bienes privados y además hay bienes comunes, en inglés commons, que no funcionan de acuerdo con la regla del Estado como ente que gobierna verticalmente ese bien, ni de acuerdo con la regla mercantil según la cual el propietario individual impone cuotas de pago y entra en el mercado comprando y vendiendo propiedades, sino de acuerdo con procedimientos democráticos y cooperativos de gestión de ese determinado bien. Bueno, Elinor Ostrom no era ninguna revolucionaria, era más bien una autora reformista, vagamente socialdemócrata,
que sin embargo, gracias a que esa obra inspiró a muchas corrientes de izquierdas, tanto en el plano académico como en el plano activista, poquito a poco se fue radicalizando y eso le llevó a ensanchar su investigación hacia otro tipo de bienes, que son los bienes comunes digitales, que también podían ser en algunos casos y de acuerdo con determinadas condiciones calificados como bienes comunes, ¿no? Y de algún modo se dejó querer por corrientes de izquierdas que vieron en ese enfoque crítico con el planteamiento neoliberal que de alguna manera subyacía tras Garrett Hardin, pues un acicate para desarrollar formas de institucionalidad no públicas y no privadas en el sentido clásico, es decir, saliendo de la tenaza un tanto asfixiante de o es público o es privado, ¿no? Pero ella, insisto, era una autora más bien reformista. De hecho, voy al siguiente hito histórico. Contemporáneamente a este trabajo de Elinor Ostrom surge también en torno a los años 90 un filón de teorías que hunden sus raíces en el marxismo y que se concitan en torno a una publicación y un grupo de investigación que se llama el Midnight Notes Collective, que está integrado por autoras que conoceréis, que son como Silvia Federici, por ejemplo, o Massimo De Angelis, o George Cafencis. Son autores que vienen todos del marxismo, en el caso de Silvia Federici, del marxismo y del feminismo, o del marxismo feminista o del feminismo marxista, como lo queráis ver, que empiezan a reaccionar en el contexto de los años 90 ante la oleada masiva de privatizaciones y deslocalizaciones que se producen después de la caída del muro de Berlín, ante la constatación de que los planes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de los ajustes estructurales en América Latina y en África están acabando con muchísimas instituciones comunales que venían funcionando hasta la fecha. Es de notar en este sentido que tanto George Cafencis como Silvia Federici vivieron varios años en Nigeria y pudieron asistir a ese proceso, ¿no?, de desempoderamiento de las comunidades locales y de extracción de los terrenos comunes de las comunidades locales. Se organizan en torno a ese colectivo del Midnight Notes Collective y empiezan a plantear esta idea de los commons como institución anticapitalista. Y aquí tenéis una diferencia fuerte con Elinor Ostrom. Cuando ellos empiezan a hablar de commons, de los comunes como forma de organización contra el mercado y contra el Estado, lo están planteando en un sentido anticapitalista. Entonces, para ellos los commons tienen una fuerza generativa. No es que haya unas cosas concretas que por sus cualidades concretas merezcan o puedan ser calificadas como comunes, sino que todo puede ser convertido en un común si es que trabajamos para independizarnos de la organización vertical del Estado y de la organización lucrativo-mercantil, ¿vale?, del comercio privado. Por eso es por lo que algún autor vinculado a este movimiento, como Peter Linebaugh, que es un historiador historiador marxista, que empieza a documentar cómo, por ejemplo, en los albores de la modernidad también se dilapidaron aquellos bienes comunales históricos merced a un proceso de acaparamiento público-privado orquestado por el Estado, pero en connivencia con poderes privados. Este Peter Linebaugh, os decía, apadrina la noción del commoning. No es que existan commons comunes por su naturaleza intrínseca, sino que todo puede devenir un común si es que comunalizamos, de ahí el commoning inglés, ¿no? Entonces ya tienes una primera diferencia, pero que curiosamente coincide en el tiempo. La de Ostrom con la del Midnight Notes Collective, ambos tratando de recuperar esta idea de los bienes comunes. No hubo influencia recíproca, en absoluto. Cada uno fue trabajando por su lado. Os cuento una anécdota. Nosotros hicimos una entrevista a Silvia Federici, que ya hemos transcrito y que queremos publicar en un libro junto con otras entrevistas a algunos autores clásicos de bienes comunes, y le preguntamos por esta coincidencia temporal, ¿no? Y cuando le dijimos, oye, ¿y el trabajo de Elinor Ostrom? Y en aquel momento Silvia Federici, que la tenía en Zoom entrevistándola, me dice, no me mezcle con esa gente, ¿vale? Nosotros somos otra cosa, nosotros estamos en otra completamente. Porque Federici y compañía son anticapitalistas, Ostrom no es anticapitalista. Bueno, a partir de ahí, no obstante, ya sea por una beta ostromiana o neo-ostromiana o por una beta neomarxista, representada por estos autores, y por algún otro, como Laval y Dardot, que llegan más tarde al debate, pero que se sitúan en coordenadas más o menos similares, se empieza a derramar la literatura al respecto y se empiezan a rearticular movimientos que habían quedado un poco descolocados después del énfasis neoliberal brutal de los años 90 y de los felices 90 y los felices 2000. Felices para algunos, claro.
Y así surgen, por ejemplo, un hito histórico muy importante, todas las demandas que se articulan en Cochabamba, Bolivia, al hilo de los intentos de privatización del agua, que, inspirándose por un lado en determinadas vetas del pensamiento indigenista, determinadas vetas de movimientos indígenas que llevaban tiempo reivindicando el restablecimiento de sus formas de organización clásicas, que pugnaban por ser visibles después de una larga noche de muchas décadas de invisibilización de sus demandas y de sus colectivos, ¿no? Pero se integran dentro de este discurso ideológico, asumen la noción también de lo común y los bienes comunes y surten un efecto de derrame muy potente, que a su vez venía inspirado por un movimiento anterior, que es el del zapatismo, que influyó decisivamente en el colectivo de los neomarxistas del Midnight Notes. Encontraréis muchas alusiones al movimiento zapatista como ejemplo y como fuente de inspiración en los escritos de Cafencis, de Federici y de Angelis. Todo este movimiento sigue y tiene un episodio ulterior, que es al que me voy a referir, en Europa esta vez, en el contexto de los años 2010, concretamente en Italia. En Italia, en 2011, Silvio Berlusconi intentó privatizar el agua pública, ¿vale? Dentro de la oleada reaccionaria neoliberal de la cual él fue un representante paradigmático, pues intentó privatizar el agua pública. Eso provocó una serie de manifestaciones ciudadanas muy fuertes, bastante extendidas en el tiempo, que desencadenaron muchas movilizaciones en torno al lema de el agua es un bien común. Todo eso desencadenó un referéndum que fue perdido por Berlusconi, es decir, la mayoría del pueblo italiano rechazó la privatización del agua. Eso, desde el punto de vista jurídico, llevó a un intento de reforma del Código Civil italiano que incorporase la categoría bienes comunes junto a las categorías civilistas clásicas de los bienes públicos y los bienes privados. Eso fue una propuesta de una comisión que presidió el célebre civilista Stefano Rodota y cuyo vicepresidente era Ugo Mattei, ¿vale? Esto es interesante porque Rodotà no era anticapitalista. Rodotà es un representante de un pensamiento más bien socialdemócrata, una socialdemocracia más ambiciosa que la socialdemocracia actualmente existente, ¿no? Pero socialdemócrata al fin y al cabo, mientras que Ugo Mattei, el vicepresidente de la comisión, sí que tenía convicciones anticapitalistas, pero trabajaron bien juntos y dieron a luz a esa propuesta de reforma del Código Civil que incorporaba los bienes comunes de acuerdo con una definición muy interesante y muy expansiva, según la cual los bienes comunes son aquellos bienes necesarios, funcionales, decía, a la satisfacción de los derechos fundamentales. Es una definición muy elegante. Aquellos bienes funcionales para la satisfacción de los derechos fundamentales, pero tremendamente expansiva. Claro, casi cualquier cosa puede ser un bien común desde ese punto de vista, ¿no? Lo hacían sin ninguna mención ni tampoco ninguna inspiración real, en la visión del commoning de los autores neomarxistas a los que me he referido antes, sino, bueno, la verdad que no lo sé. En parte impulsadas por algunas vetas de pensamiento social cristiano, que también estaba representado en esa comisión, en otros sentidos por una convicción respecto a la importancia de tutelar algunas cosas frente al despojo neoliberal, ¿no? En lo cual coincidían tanto Mattei como Stefano Rodotà, pero en lo concreto con cierta moderación, porque de hecho, pese a esa definición conceptual, después en esa propuesta de reforma se mencionaron algunas cosas concretas, como bienes comunes. Los glaciares, los cursos de agua, los bosques, los prados de alta montaña y algunas cosas más, ¿vale? Es decir, había una lista que no eran números clausus, se podía expandir, pero que en definitiva incorporaba algunas cosas como esencialmente bienes comunes. La reforma quedó en un cajón, no se aprobó como derecho vigente y ahí sigue dentro de un cajón, pero fue un impulso importante para el desarrollo de nuevos movimientos sociales que, digamos, eran la continuación de esas movilizaciones por el rechazo a la privatización del agua pública, pero que se plasmaron en muchos otros proyectos, ¿vale? Se ocupó un teatro famoso en Roma, el Teatro Valle, se ocupó un asilo en la ciudad de Nápoles, se generó un observatorio ciudadano para gobernar el agua de Nápoles de manera cooperativa mediante procedimientos deliberativos democráticos. Bueno, muchas instituciones que fueron creadas en muchas ciudades italianas que han ido siguiendo como han podido y que ahora están un poco maltrechas, pero que han dejado un cierto pozo y que a su vez inspiraron a muchos otros movimientos comunalistas también dentro de Europa.
En España, por ejemplo, todo el ciclo del 15M, los famosos indignados y las instituciones sociales y culturales que de alguna manera cristalizaron después de aquello, como por ejemplo Traficantes de Sueños y la fundación de los comunes y todo ese movimiento que después ha adquirido una representación electoral en los varios movimientos municipalistas, comunalistas, etcétera, pues son hijos un poco de todo ese ciclo político intelectual que en Italia tuvo ese episodio importante de los bienes comunes. Solo como para darte una cosita, Luisa, eso, la particularidad de que Mattei es profesor de Derecho Privado, ¿no? Que rompe la costumbre que tenemos de los privatistas. Es muy interesante, además, porque tanto Rodotà como Mattei son privatistas, efectivamente, y aquí hay una diferencia interesante entre el enfoque de Rodotà y Mattei con respecto a otras teorías comunalistas, tanto las ostromianas como las neomarxistas, y es que, aunque rechazan el uso del Estado como plataforma para comunalizar, no rechazan el uso del derecho. Se entiende que el derecho es una herramienta que se puede pulsar para comunalizar espacios y arrebatar espacios al dominio mercantil y también al dominio estatal, pero no el derecho público, sino el derecho privado. Lo cual es interesante. Si tú le preguntas, sin embargo, a De Angelis o a Federici o a Cafencis, oye, ¿y el derecho? No, el derecho y el Estado tienen un pecado ab origine, ¿no? Y en cambio, Mattei y Rodotà no. Eso los diferencia un poco de todas las demás posturas que han aparecido en el debate sobre bienes comunes. Bueno, hasta aquí el repaso histórico. Voy al segundo eje clasificatorio que os proponía, que tiene que ver con la filiación ideológica de las corrientes. Se pueden distinguir muchísimas cosas y, por supuesto, todo esto son compartimentaciones muy arbitrarias que yo voy pergeñando, pero que evidentemente están sujetas a hibridaciones muchísimo más complejas en la vida práctica, ¿vale? Pero yo creo que podríamos distinguir entre corrientes socialdemócratas, anarquistas y marxistas, ¿vale? Que de alguna manera han secundado el discurso de los bienes comunes. Las teorías de tipo socialdemócrata, pues tanto Elinor Ostrom, ¿vale?, como los ostromianos de uno u otro pelaje. Meto ahí, por ejemplo, también autores como Luigi Ferrajoli, que para los que estáis en el mundo del derecho, pues es un autor conocido, ¿no? Luigi Ferrajoli ha adoptado un posicionamiento crítico con los bienes comunes, no tan crítico como uno de sus seguidores a ultranza, que es Hermano Vitale, pero bastante crítico con los bienes comunes, contra Hugo Mattei en especial y contra algunos filósofos como Toni Negri y Michael Hart, que desde la filosofía también secundaron muy fuertemente la idea de los comunes, pero sí los ha aceptado de una forma restringida. Ferrajoli, por ejemplo, en este último libro que ha sido muy citado y que a mí me pone nerviosísimo, pero bueno, luego si queréis lo hablamos, de la Constitución de la Tierra, él dice que hay una cosa que son los bienes vitales. Y para empezar les cambia el nombre. A él no le gusta la expresión bienes comunes, no le gusta la expresión bienes comunes, porque no encaja dentro de su constructo intelectual, ¿vale? Su constructo intelectual exige que la expresión sea bienes vitales. Da igual que haya muchos movimientos en la Tierra hablando de bienes comunes. No está bien, hay que hablar de bienes vitales, ¿vale? Esta es la típica pulsión del filósofo que desde su cátedra trata de dictarnos a los demás cómo debemos hablar, ¿no? Cuando lo que el filósofo, a mi modo de ver, debe hacer es acompañar procesos políticos sociales. Intentar teorizar, sí, pero a partir de los usos del lenguaje que ya manejan las personas y los movimientos, ¿no? Pero bueno, así y todo, dice, hay algunas cosas que sí son bienes comunes. Lo que pasa es que este discurso expansivo de los comunes, tanto en la versión de filósofos como Michael Hart, Toni Negri, o Federici, o De Angelis y compañía, como en la versión de Stefano Rodotà, Hugo Mattei, es expansiva, ¿no?, de ese proyecto de reforma del Código Civil. Si los concebimos así, de esa manera expansiva, entonces se pierde la potencialidad práctica de los bienes comunes, dice Ferrajoli. Para que los bienes comunes sirvan para algo, tienen que ser unas cosas bien concretas. Números clausus, ¿vale? Serán bienes comunes aquellas cosas que sean esenciales para la supervivencia del planeta Tierra. La Amazonía, los arrecifes de coral, el permafrost. Si nos centramos en Italia en concreto, pues los glaciares de los Apeninos, los bosques de este tipo y de este otro. Habrá que debatir un poco con los ecólogos científicos qué calificamos como bien común, pero superado ese debate, cerremos la nómina de cosas que deban ser consideradas bienes comunes. Porque si no, todo es común y nada es común. Viene a decir Luigi Ferrajoli. Con lo cual lo que hace de alguna manera es cercenar, romper esa fuerza expansiva de movimientos sociales con su derivada jurídica que venía utilizando la categoría de los bienes comunes como horizonte de cambio social en un sentido anticapitalista, porque Luigi Ferrajoli no es anticapitalista, es socialdemócrata. Bueno,
Segundo bloque de teorías, las teorías anarquistas. Aquí tenéis un representante particularmente importante, contemporáneo del anarquismo, que ha secundado mucho el discurso de los comunes, que es Murray Bookchin. Para nosotros, castellano parlantes, Murray Bookchin, ¿vale? No Murray, sino Murray. Bueno, este Murray Bookchin pues tiene una idea del clásicamente anarquista, según la cual pues, el elemento nuclear de la organización social es la comuna. Es que la expresión comuna es una expresión muy cara al pensamiento y a la praxis anarquista de toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que Murray Bookchin elabora un modelo bastante sofisticado de comunas que se relacionan confederalmente con otras comunas, que a su vez establecen mecanismos de delegación a federaciones de comunas que cada vez van en una escala piramidal, digamos, integrándose en un sistema confederado de organizaciones mancomunadas que elaboran proyectos en común, aún respetando la autonomía de las comunas particulares, ¿vale? Este es un enfoque que incluso ha sido saludado con, digamos, con optimismo y con elogios por parte de un marxista más clásico como David Harvey, que ha dicho, oye, nosotros no nos tomamos en serio nunca el pensamiento anarquista, pero una de las pocas personas que se ha tomado en serio la idea de cómo institucionalizar gobiernos, formas de gobierno basadas en la autoorganización, y se ha remangado y ha dicho, pues vamos a hacerlo así, ¿vale? Como quien hace una constitución ha sido Murray Bookchin, ¿vale? No lo hacen ni los socialdemócratas, ni los socialistas, ni los marxistas, lo ha hecho un anarquista. Tanto que decís que a los anarquistas no les gusta la organización. No, los marxistas, los anarquistas es que son muy organizados, de hecho. Bueno, luego un tercer bloque de teorías serían las teorías marxistas, dentro de las cuales pues ya os he citado muchas de ellas, ¿no? Los neomarxistas a la Baldardot, los neomarxistas a la Federici, Cafencis, Massimo De Angelis, y también algún filón de pensamiento marxista en América Latina, representado, por ejemplo, por Raquel Gutiérrez, que también es una de las autoras que, un poco naciendo del contexto histórico-político de Cochabamba, en Bolivia, ha desarrollado una teoría de los bienes comunes también muy interesante, ¿no? Característica propia de estas corrientes marxistas, la idea del commoning, que os decía antes. Los comunes no son unas cosas concretas, como dice Ferrajoli, sino un principio de actuación, una hipótesis de transformación del orden del capital y del orden del Estado en un sentido de autogobierno, ¿vale? Y en ese sentido son marxismos que coquetean en muchas ocasiones con ciertas variantes de pensamiento libertario. Libertario en el sentido auténtico de la expresión, libertario en el sentido de anarquista, ¿vale? No en ese pseudo sentido que le han dado los libertarianos estadounidenses. Bueno, y tercer eje clasificatorio que os propongo, que es el que más me interesa, ¿vale? Que sería el último, sería un eje clasificatorio de tipo más bien conceptual, si queréis, no ideológico, no histórico, sino conceptual. Entonces yo aquí he intentado afinar un poco más la lente clasificatoria y os propongo diferenciar entre todas estas corrientes de acuerdo con dos criterios. Por un lado, hay teorías de los comunes que entienden los comunes como determinadas cosas que por su naturaleza intrínseca deben ser comunes, mientras que otras teorías entienden que la decisión sobre qué es un común o no es un común es una decisión político-social, ¿vale? Las podemos llamar, si queréis, visiones naturales o visiones sociales de los comunes. Teorías naturales de los comunes, teorías sociales. Esto parece muy claro en la teoría, pero luego en la práctica se confunde sin querer muchas veces. ¿Cuáles serían las visiones naturales de los comunes? Bueno, pues aquellas teorías que entienden que hay algunas cosas que por su naturaleza intrínseca, que ontológicamente tienen que ser comunes. Y aquí encontráis, por ejemplo, la visión clásica romana de las res comunes omnium, ¿vale? La idea de las res comunes omnium, según la cual para los jurisconsultas romanos había algunas cosas que eran necesariamente comunes, por ejemplo, el sol, por ejemplo, el aire, por ejemplo, el mar abierto. Podríamos añadir algunas cosas más. Por ejemplo, hoy día podríamos decir también la atmósfera, ¿vale? Esas serían cosas que por naturaleza deben ser comunes. Y también encontráis algunas visiones que, cercanas al pensamiento ecologista, tratan de plantear que algunas cosas también por su naturaleza y por su función ecosistémica a escala biosfera deben ser comunes, ¿vale? Y hay otras visiones, en cambio, de los comunes que dicen, no hay nada que por naturaleza sea digamos, común. Por razones histórico-empíricas, ¿no? Todo ha sido objeto de privatización y de expolio.
decir, los jurisconsultos romanos seguramente jamás habrían pensado que se podía privatizar el sol. Y mira tú, sí, se puede privatizar el sol, imponiendo impuestos, por ejemplo, a las placas solares o prohibiendo el uso o regulando el uso de las placas solares de determinada manera, por ejemplo, ¿vale? Los jurisconsultos romanos, por ejemplo, quizá no se habrían nunca preguntado o planteado que el fondo marino puede ser objeto de privatización. Y mira, sí, se puede privatizar, se ha hecho, de facto, ¿vale? Es decir, la historia del capitalismo nos muestra que todo, prácticamente todo, es susceptible de privatización y de expolio. Por lo tanto, es mejor no agarrarse a la idea de que hay cosas que por naturaleza sean comunes. No, no. Lo común es común en función de la decisión políticamente consciente de las comunidades de calificar a tal cosa como común y a tal cosa como privada y o como pública. Pero es una decisión político-social, ¿vale? El problema de la visión natural de los comunes es que además reenvía la cuestión respecto a qué es un común y qué no es un común a una problemática empírica. Es decir, preguntemos a los científicos o preguntemos a los ecólogos qué es lo que debe ser común por el hecho de que cumple una función ecosistémica de mantenimiento de la biosfera, por ejemplo. Y si los científicos dicen que la Amazonía es el pulmón del planeta y que debe ser regulada como un común porque de ella depende la estabilidad de los ciclos atmosféricos y del mantenimiento de ese 20% de oxígeno que tenemos en nuestro planeta para regular la vida orgánica en el planeta, entonces hagamos caso a los científicos y califiquemos a la Amazonía como un bien común, ¿no? Es decir, el problema de la visión natural de los comunes es que desempodera a las comunidades concretas de una decisión políticamente consciente respecto a qué es y qué no es un bien común. Y en ese sentido nos hace caer o nos puede hacer potencialmente caer en variantes peligrosas, a mi modo de ver, de expertocracia. Bueno, y el segundo criterio que yo os propongo es el que diferencia, este me parece aún más importante, entre visiones localistas o teorías localistas de los bienes comunes y teorías globalistas de los bienes comunes. Teorías como la de Ostrom, por ejemplo, es una teoría localista de los bienes comunes. Ostrom entiende que un bien común es un conjunto de personas, una comunidad, que gestiona un bien concreto, por ejemplo, una acequia, que es el objeto, ¿vale? La comunidad es el sujeto, la acequia sería el objeto, mediante un procedimiento de autogobierno más o menos denso, democráticamente denso. ¿Vale? El arreglo democrático concreto puede ser variable, puede ser mediante democracia asamblearia o participativa o deliberativa o por sorteo o por rotación de cargos. Hay muchas fórmulas de institucionalizar esto, pero en cualquier caso deben ser fórmulas de democracia suficientemente densas, es decir, no votar cada 4 años, ¿vale? En todo caso, digamos que los bienes comunes serían eso, esas comunidades concretas en torno a un bien concreto. Las visiones globalistas de los bienes comunes, en cambio, son esas que dan el salto a los bienes comunes de la humanidad o los bienes globales, ¿vale? O el patrimonio común de la humanidad. Y ahí tenéis autores como Luigi Ferrajoli, por ejemplo. Luigi Ferrajoli es un autor que habla de los bienes comunes de la humanidad. Entiende que los bienes comunes no son esas formas de propiedad o de arreglo de producción de bienes y servicios radicadas en territorios concretos mediante comunidades concretas que se autoorganizan democráticamente, sino que los bienes comunes de la humanidad son unas cosas concretas, importantes para que el planeta no se nos vaya al garete, ¿vale? Entonces yo creo que es muy importante esta distinción porque frecuentemente en el discurso de los bienes comunes, ya sea desde la beta ostromiana o desde la beta neomarxista, es un planteamiento, a mi modo de ver, empoderador, políticamente fecundo, que facilita el que comunidades de personas se autoorganicen democráticamente como alternativa a la bipolaridad de Estado-mercado, mientras que el discurso de los bienes comunes globales no es ninguna de todas estas cosas. El discurso de los bienes globales nos reenvía a grandes actores, tanto políticos como económicos, que toman la decisión respecto a qué es un bien común global, lo regulan mediante un tratado internacional, que es lo más inasequible que hay para las comunidades locales, y, paradójicamente, desempodera y usurpa bienes comunes de comunidades concretas. Fijaos que, de acuerdo con la lógica de los bienes comunes de la humanidad, podemos dictaminar, sigo con el mismo ejemplo, que la Amazonía es un bien común global y, por tanto, lo blindamos como bien común de la humanidad e impedimos que los pueblos amazónicos que llevan siglos viviendo de forma armónica con su ambiente natural ya no sean propietarios de eso que ha sido su entorno natural, que ellos no han contribuido ni a deforestar ni a depauperar, sino que han sido las grandes potencias coloniales globales las que lo han hecho, ¿no? Entonces, fijaos que esta visión de los comunes globales frente a los comunes locales es tan distinta que incluso puede ser opuesta.
Por eso es muy, muy importante diferenciar analíticamente, porque sin querer se nos cuelan discursos presuntamente empoderadores, anticapitalistas, democráticos y demás, cuando a lo mejor puede ser lo contrario. De hecho, los autores del Midnight Nose Collective, Federici, Cafencis y compañía, han rechazado desde siempre el discurso de los bienes comunes globales, entre otras cosas porque hay instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que han secundado o han saludado con optimismo esta idea de los bienes comunes globales, ¿no? Bueno, hasta aquí los diferentes criterios de delimitación conceptual que os proponía. Como conclusión, os quería proponer un estudio de caso concreto, muy rápido, que es el caso de la Convención chilena. Bueno, imagino que estáis muy al tanto del asunto, pero uno de los episodios desde el punto de vista normativo más interesantes que ha habido respecto a los bienes comunes tuvo lugar en el contexto, en el ámbito de la Convención Constitucional chilena, que condujo a ese borrador de texto constitucional que fue lamentablemente rechazado mediante plebiscito en septiembre de 2022. Me parece, si no recuerdo, si no equivoco el año ahora mismo. Bueno, la gracia de ese proceso constituyente tuvo muchas cosas muy interesantes, ¿no? Pero no me voy a meter en todas ellas porque no acabaría nunca. Me quiero centrar en el hecho de que se adoptó la categoría de bienes comunes en aquel borrador del texto constitucional, en lo que habría sido, creo, el primer documento constitucional que recoge la noción de bienes comunes en este sentido contemporáneo del término, ¿no? Pero fue una noción tremendamente debatida y de las más controvertidas, por muchas razones, pero entre ellas porque buena parte del espectro electoral que estaba integrando aquella convención constitucional, que era independiente, pero que tenía bloques más o menos asimilables a los partidos tradicionales, pues rechazaba esta idea de los bienes comunes, ¿no? Y encontrabais gente que lo rechazaba tanto desde el Partido Socialista como desde el Partido Comunista, como desde el Frente Amplio. Es decir, no todas las fuerzas de izquierdas de aquella convención constitucional secundaron la idea de los bienes comunes. ¿Por qué? Por muchas razones, pero una de ellas, seguramente la más importante, es porque ya existía en el ordenamiento jurídico chileno la categoría de bienes nacionales de uso público, o sea, bienes públicos, bienes que le pertenecen a la nación y que por tanto son controlados y manejados por el Estado, ¿no? Entonces, a muchos autores, un filósofo del derecho famoso que quizá conozcáis, Fernando Atria, por ejemplo, entre ellos, sostenía que la categoría de bienes comunes podía ser redundante respecto a la de bienes nacionales de uso público. Detrás de eso yo creo que hay una incomprensión de lo que son los bienes comunes, porque una cosa son los bienes públicos, que son bienes cuyo titular es el Estado, y los bienes comunes son bienes comunes cuyo titular no es el Estado, sino la comunidad en su conjunto, ¿vale? Los bienes comunes son los bienes públicos no estatales, y además los bienes comunes exigen una democratización fuerte. Un bien común no es un bien común si no hay una comunidad que detrás se autoorganice y gestione dicho bien de acuerdo con procedimientos deliberativos y democráticos densos, como decía anteriormente, ¿no? Yo creo que esa es la nota distintiva que hacía diferente la idea de bienes comunes de la de bienes nacionales de uso público, ¿no? Bueno, los debates fueron avanzando, hubo, como os podéis imaginar, en cualquier proceso constituyente, muchos dimes y diretes, muchas tensiones, muchas refriegas, hasta que al final la noción de bienes comunes se adoptó. Y se adoptó gracias a una argumentación un tanto inesperada, que consiste en lo siguiente, y esto es interesante desde el punto de vista jurídico, ¿no? Como lección para poder aplicar en otros marcos históricos futuros. Y es que la categoría de derechos de la naturaleza ya sí había sido adoptada. Había sido propuesta por una de las comisiones, la comisión número 5 de Medio Ambiente y Bienes Comunes, había sido aprobada por el Pleno después de la propuesta de aquella comisión y ya formaba parte del borrador aprobado. Entonces, ahí se argumentó que, siguiendo la lógica de la definición italiana de los bienes comunes, de acuerdo con aquel borrador propuesto por Rodotà y Mattei, entonces, para la satisfacción de derechos fundamentales hacen falta bienes comunes. Entonces, si nos tomamos en serio la noción de derechos de la naturaleza, decían, hace falta arropar a estos derechos de la naturaleza de una garantía institucional sólida, que podrían ser los bienes comunes naturales, dijeron. Entonces, si nos tomamos en serio los derechos de la naturaleza, debemos acompañarlos de la regulación de unos bienes comunes naturales que les sirvan de sostén material. Y con esto, además, se quería dar un pasito más allá respecto del constitucionalismo ecológico de la primera década del siglo XX y XXI, que había tenido lugar en Ecuador y en Bolivia, ¿no? En Ecuador en 2008 se adoptaron los derechos de la naturaleza, después en Bolivia, en dos leyes de 2010 y de 2012, se adoptó también la idea de los derechos de la naturaleza, pero quedaron un poco al albur del poder político de turno, sin dotarlos de un sostén económico, jurídico fuerte,
cosa que trató de enmendarse en ese proceso constituyente lamentablemente fallido mediante la idea de los bienes comunes naturales, siguiendo esa lógica italiana. Y ese argumento fue aceptado por algunos diputados, entre ellos Fernando Atria, del Partido Socialista, del Frente Amplio, y dijeron, ya, está bien. Entonces, los bienes comunes naturales son aquellos componentes de la naturaleza que son necesarios, o no me acuerdo cómo dice la literalidad exacta, o esenciales para la satisfacción de los derechos de la naturaleza, ¿vale? Y después se elaboró una lista de cuáles, no cerrada, potencialmente ampliable, pero una lista concreta de cuáles serían esos bienes comunes naturales. Lo que pasa es que, dentro de las contradicciones de todo proceso constituyente, se dijo a continuación que había algunos bienes comunes que eran apropiables y otros que eran inapropiables. Esto fue una propuesta también de Fernando Atria, como cabecera en todos estos debates del Partido Socialista, porque, claro, había el siguiente problema. Si introducimos la categoría de bienes comunes y decimos que son bienes comunes el agua en todos sus estados, y eso se dice, ¿vale? Ya sean los glaciares, por ejemplo, o los ríos, o los lagos, etcétera, etcétera, o los humedales, o el borde costero, o la criosfera, ¿vale? Cosa que en Chile es muy importante por la Antártica, etcétera. Si admitimos que todas estas cosas son bienes comunes, ¿qué hacemos con aquellas cosas, bienes comunes, que actualmente están en mano privada? Y hay muchas. Os puedo asegurar que en el Chile neoliberalizado tras Pinochet hay muchas cosas de estas que están en mano privada. Y entonces, para sortear esa dificultad, dijeron, bueno, hay bienes comunes que son apropiables, que actualmente están en mano privada, y otros que son inapropiables, que si no están en mano privada no se pueden apropiar. Pero los que están en mano privada, entonces, son bienes comunes apropiables que exigirán, bueno, que los propietarios privados cuiden particularmente, rindan cuentas un poco de qué es lo que hacen con su bien, etcétera. A mí es una definición que puedo entender en el fragor de todo proceso constituyente en el que hay que llegar a componendas políticas un tanto sui generis, pero que evidentemente desde el punto de vista político y teórico no me satisface en absoluto porque violenta, yo creo, la categoría conceptual de los bienes comunes que por definición no deberían poder ser apropiables, ¿no? Última derivada de este debate, y ya con esto lo cierro, tiene que ver con los pueblos originarios. Claro, los pueblos originarios, en principio, saludaron con optimismo la idea de los bienes comunes, porque se acompasaba aparentemente bien con ideas clásicas del pensamiento, por ejemplo, del pueblo mapuche, porque se acompasaba en principio bien con formas colectivas de organización que son consustanciales a la cultura y la cosmovisión de algunos, no todos, pero sí de algunos pueblos originarios, porque de alguna manera parecía remar a favor de otras nociones clásicas del pensamiento de los pueblos originarios, como el de los derechos colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en un momento determinado de las deliberaciones dijeron, ojo, 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 que esto de los bienes comunes puede ser una nueva forma del Estado Winca, como se dice en Chile, de expropiarnos del territorio. Claro, hay muchos colectivos dentro del pueblo mapuche que aspiran a la autonomía, léase soberanía sobre su territorio ancestral. Y la lógica mediante la que se regularon los derechos de la naturaleza en la Constitución chilena, aquella, era la del Estado custodio. El Estado es custodio, perdón, de los bienes comunes naturales. El Estado es custodio de los bienes comunes naturales. Esto es normativamente una definición virtuosa, porque quiere decir que si el Estado es custodio, el Estado no es propietario, por ejemplo, sobre los ríos. Y esto es interesante, porque quiere decir que tiene deberes de protección, pero no tiene derechos sobre esos bienes. Esto es una definición, yo creo, interesante y virtuosa, que además ataca en la línea de flotación de la soberanía y que puede y debe replicarse en otros contextos. Lo que pasa es que entonces los pueblos indígenas dijeron, oye, pero entonces estos bienes comunes naturales que están situados en territorio ancestral mapuche, quiere decir que ya no son nuestros, ya no son del pueblo mapuche. Quiere decir que son del Estado que es custodio. Y ellos dijeron, bueno, de acuerdo, entonces el custodio de esos bienes en territorios ancestrales seremos nosotras, las comunidades mapuche o cahuéscar o atacameño, etcétera, organizadas. Y esa argumentación, que fue propuesta por algunas diputadas, por ejemplo, la diputada Olivares tiene una enmienda a ese respecto del pueblo de Aguita y varias otras que se hicieron en esa misma línea, esa no fue secundada. Sí por la comisión, no por el pleno. Ni siquiera después de haber aceptado la categoría de bienes comunes. Ese fue, de hecho, el único inciso del artículo que se votó en aquella ocasión en la que finalmente se aprobó la categoría de bienes comunes. Ese fue el único inciso, el de que los pueblos originarios fuesen los custodios de esos bienes comunes naturales en sus territorios propios, que fue rechazada. Porque ahí sí que hubo un alineamiento fuerte de todas las fuerzas electorales del Estado chileno contra
el otorgamiento de márgenes de autonomía a pueblos originarios. Y ahí coincidieron tanto conservadores como socialistas, como comunistas, como Frente Amplio, ¿no? Lo cual es significativo también de los temores acendrados que tenemos a otorgar márgenes de autonomía y democracia, máxime cuando estos márgenes de autonomía y democracia se intentan conceder a pueblos originarios de los que se desconfía, ¿no? Se desconfía de forma contumaz. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí ya, que he hablado mucho y he trazado varios ejes de distinción y va a ser más interesante si debatimos y charlamos un poco entre todos. Excelente, Luis, un lujo, muy bueno. Bueno, se nota que lee de la cuestión, digamos, que se dedica un poco al tema. Perfecto, abrimos la posibilidad ahora a las preguntas. Si les parece, pueden ir levantando las manos y así hacemos un orden. Yo tengo varias, pero quieren venir preguntando los demás. Había levantado la mano Vittorio, pero no sé si estaba queriendo aplaudir o levantando la mano. Vi una mano. Sí. No, perdón, quise aplaudir. Me parecía. Bueno, ¿alguien quiere abrir el juego? Me toca a mí tener que abrir. Yo tengo varias. Te voy tirando una así mientras van levantando una mano. Vale. Yo te quiero preguntar por... A ver, porque la primera pregunta que le viene a cualquier jurista es, bueno, ¿cuáles son los límites que puede llegar a tener el derecho para poder transcribir esta situación de los comunes, sobre todo cuando empieza a tener este tinte político? Pero para hacerla vamos a tratar de circunscribirlo más a esto y pensarlo en el derecho de la manera más, digamos, estricta posible a lo romanista, digamos, a lo Schiavone, es decir, tecnología social para el control de la conducta social en manos de técnicos al servicio del Estado, digamos. Entonces, con esto te lleva a la pregunta de cuáles son los límites en un gobierno estatal, digamos, como lo conocemos hoy moderno, para poder atender a esto, más con el caso concreto que traes de Chile, digamos, cuando en un punto los garantes de la subsistencia del Estado, al parecer empiezan a sentir una situación difícil cuando se le propone lo que ya sienten de verdad como una sensación de soberanía, ¿no? Al final de cuentas. A ver, es una de las preguntas del millón, probablemente, ¿no? Te digo varias cosas que se me ocurren a bote pronto. Primera cosa, yo cuando empecé a estudiar esto de los bienes comunes, suscribí muy fuertemente una visión de los comunes como commoning, ¿no? Como decía antes, los comunes como comunalización. Pues un poco porque por mi inspiración ideológica, más bien de estirpe marxista, me sentía cómodo con esa visión de los comunes como forma de acción que vaya no como complemento a lo público y lo privado, sino que vaya en detrimento de lo público y lo privado. Esta es la idea de los comunes como institución de autogobierno en un sentido anticapitalista, ¿no? Entonces yo suscribí esa visión. Claro, cuando yo de repente me entero de que la Convención Constitucional chilena quiere incorporar la categoría de bienes comunes a una constitución, nada más y nada menos que a una constitución, digo, esto es imposible ligarlo con la idea de los comunes como commoning, que tiene un resabio anarquista, libertario, de acción directa aquí y ahora, ¿no? Bancos de tiempo, huertos urbanos, ocupación de casas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo dije, bueno, hay que ser pragmáticos. Si hay esta ventana histórica en la que, merced a un proceso social de emancipación, como fue el estallido en Chile, en el que realmente hubo un levantamiento popular contra la institucionalidad vigente, impulsado por un colectivo políticamente involucrado, etcétera, etcétera. Y entonces hay que secundar este proceso mediante el derecho, incluso el derecho constitucional, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que jugar al juego del derecho para comunalizar. Ahora, la pregunta respecto a ¿comunalizamos a través del derecho y el Estado siempre en todo caso? La respuesta no, depende. Hay que examinar el caso concreto. En ese caso, estallido social, puesta en cuestión del presidente Piñera, levantamiento de todo el país, desde Punta Arenas hasta el desierto, ahí sí, pero en otros contextos quizá la respuesta sea no, ¿vale? Esa es la primera consideración que te hago. Y luego la segunda consideración es que evidentemente, una vez que uno dice, vale, juguemos al juego del derecho estatal, en este caso, las pérdidas son evidentes. Porque si tenemos que encajar dentro de una constitución estatal la noción de bienes comunes, respetando esa nota distintiva de fuerte democratización en la gestión, empoderamiento de las comunidades locales, va a haber pérdidas, Ahora, yo creo que son pérdidas que de alguna manera tenemos que asumir.
o tenemos que intentar buscar fórmulas híbridas. ¿En qué sentido lo digo? Pues en el sentido en el que lo proponían los diputados de pueblos originarios que os acabo de comentar ahora, ¿no? Esos diputados de pueblos originarios dijeron, bueno, no rechazamos finalmente la idea de bienes comunes, la aceptamos, colaboramos, somos parte de esta convención constitucional, somos nada más y nada menos que diputados convencionales, hacemos enmiendas, votamos en el Pleno y estamos dispuestos a secundar una constitución de la República de Chile. Pero vamos a intentar buscar una fórmula de institucionalidad híbrida que conjugue la soberanía estatal chilena rebajada, porque el Estado chileno es custodio, no propietario, en ese sentido que os decía, pero también con la soberanía o la aspiración soberana de los pueblos originarios. Y bueno, en este ámbito concreto, démosle la soberanía rebajada de custodio a la comunidad local, ¿vale? Yo creo que este tipo de fórmulas un tanto mixtas son hacia las que deberíamos intentar tender. En ese sentido, no diciendo no a la estatalidad, a la institucionalidad estatal en todo caso, sino jugando con ella, pero también saboteándola un poco. Otra idea interesante en esa línea, los que yo llamo bienes comunes transfronterizos. Esto es una línea que yo creo interesante y que debemos perseguir. Hay una antropóloga que se llama Ainhoa Montoya que lleva un tiempo estudiando estos comunes transfronterizos, que son formas de organización que, por ejemplo, se están tejiendo, en este caso, en lo que ella ha estudiado en los países, en Honduras, Guatemala, Salvador, que son 3 países por los que circula el río Lempa, que es una cuenca hidrográfica muy importante desde el punto de vista ecológico y también desde el punto de vista social y de abastecimiento para muchas comunidades locales de esos 3 países, pero que, como en todo cauce compartido por fronteras soberanas, suscita conflictos, porque los países que están aguas abajo reciben aguas contaminadas, porque los países que están aguas abajo les hacen represas aguas arriba y eso perjudica el flujo de agua o contamina o reduce el flujo y, por tanto, hay fenómenos de carestía, en fin, los clásicos problemas que hay con los ríos en los países aguas arriba y países aguas abajo o regiones aguas arriba y regiones aguas abajo dentro de un mismo estado, ¿no? Bueno, lo que ocurre ahí es que varias de las comunidades locales en la frontera de esos 3 países se han intentado organizar superando las fronteras estatales para intentar decir, bueno, el río Lempa es un bien común. Circula por las fronteras de estos 3 estados, pero nosotros, comunidades locales que tenemos intereses compartidos porque nos vemos afectados por problemáticas asimétricas, pero que al fin y al cabo nos competen a todos, tenemos que organizarnos para proteger el río Lempa como un bien común, superando las fronteras estatales. Esto es algo que han hecho espontáneamente comunidades locales de pescadores y de pueblos originarios de ese entorno, pero que podría replicarse en otros contextos. En ese sentido, esa idea de los comunes transfronterizos se ligan también con otra vieja idea, que es la idea del biorregionalismo, ¿no? Intentar acomodar las fronteras político-jurídicas a las que estamos habituados a las reglas de funcionamiento de los ecosistemas, que no se ajustan a las fronteras estatales, ¿no? En ese sentido, la lógica normativa del Estado custodio que os decía antes, que se adoptó en Chile, es interesante porque hay 2 consecuencias. Una os la he dicho. Si el Estado es custodio del bien común, entonces no es propietario de, sino solamente protector. Tiene deberes, pero no derechos. Y segunda consecuencia, en ese sentido, no es el Estado el que contiene a un ecosistema, sino que es el ecosistema el que contiene a uno o varios estados, ¿vale? Es una visión ecosistémica del derecho en ese sentido. Entonces, yo creo que tanto buscando fórmulas institucionales híbridas de conciliación de comunidades locales y la comunidad estatal, como buscando fórmulas de institucionalidad transfronterizas, ya sea mediante cuencas transfronterizas o biorregionalismo u otras, creo que ahí es hacia donde debemos tender, ¿no? Porque no dejan de tener razón los que reivindican los bienes comunes de la humanidad, ¿vale? Es verdad que hay una serie de tipping points a escala planetaria que, si se superan, desencadenan ciclos de retroalimentación negativos potencialmente destructivos para los ciclos atmosféricos, oceánicos, con daños que no podemos calibrar, ¿no? Y en ese sentido es necesario que nos organizamos para proteger esas cosas. Ahora bien, hagámoslo de manera tal que se concilie la necesidad de protección del planeta entendido como globalidad con el respeto a los derechos de las comunidades locales, a su participación, etcétera. Es decir, creo que hay que buscar ese tipo de fórmulas de organización híbridas. No sé si con esto te respondo medio lejanamente a lo que me preguntabas, Nicolás. No, totalmente. Bueno, porque es el debate, como vos decís, es una de las grandes preguntas que siempre rodea la situación. Y vos hablas bien creando, digamos, nuevas situaciones, ¿no? Porque normalmente el problema, no es un problema, digamos, justamente no es un problema, pero sí una tendencia que puede verse hacia la normalización, ¿no? O sea,
más que nada, bueno, por ejemplo, acá cuando se normativizó la propiedad comunitaria indígena, en su momento que se hizo de una manera media escondida y de vuelta, pero se hizo en la Constitución del 94, se hizo en una situación de que la mayoría de los convencionales en ese momento pensaban que estaban creando un derecho real sui generis y ya estaban felices. Después, cuando se dieron cuenta que todo lo que conllevaba por detrás ese derecho, que es la cuestión de soberanía en un punto, ahí es donde empezó a chocar, ¿no? Entonces, y está la situación entre, si uno le pregunta a un publicista progresista y todo, te dice, bueno, deberíamos crear nuevos sujetos federales, en un punto, que de nuevo es, de alguna manera, avasallar a la situación, sin contar en cuenta que podría, sin lugar a dudas, ayudarlo. O hablas con privatistas, como bueno, lo debatía con Matei en su momento y me dice, bueno, ellos deberían hacer una fundación. Ellos deberían hacer una fundación. Mira, ese es un tema interesante, porque Hugo Matei, por ejemplo, ha recurrido frecuentemente a la fórmula típicamente privatista de la fundación, ¿no? Fundaciones, asociaciones, pero sobre todo fundaciones. La fundación tiene la virtud de que, como se afecta a un fin, ese fin supera a los miembros coyunturales que la van integrando, ¿no? Pero no es la única fórmula que se puede pulsar, ¿no? Os cuento otro caso. En España ha habido el caso del Ayuntamiento de Tarrasa. Tarrasa es una municipalidad que está en Cataluña y que tuvo también un problema con el agua. El agua de Tarrasa estaba privatizada desde hacía tiempo. Y desde hacía tiempo los habitantes de Tarrasa venían sufriendo pues, subidas en el precio del agua, mala calidad del agua, etcétera. Y en un momento dado se decidieron organizar en una plataforma pública, porque esto era un problema percibido como tal por los ciudadanos del municipio, que se llamaba la Taula del Aigua, que en catalán significa la mesa del agua, la tabla del agua, que presionó al ayuntamiento para remunicipalizar el servicio. Entonces, el ayuntamiento se embarcó en un proceso de remunicipalización, es decir, de devolución al ámbito de lo público del servicio de aguas, pero como todo fue un proceso impulsado por la ciudadanía no consintió con una remunicipalización estándar, es decir, que el servicio vuelva a ser de titularidad municipal y punto, sino que se obligó a generar una institucionalidad híbrida en la que hay un observatorio del agua que está integrado por ciudadanos que se reúnen y que eligen a sus representantes periódicamente, que forman parte, es una pieza de la institucionalidad que se ha generado, que sirve como entidad asesora y de control de lo que hace el municipio, ¿vale? Entonces, eso es una fórmula y jurídicamente hablando han optado por la herramienta empresa pública. Es una empresa pública, no es una fundación, es una empresa pública. Esto fue discutido, ¿eh? Había algunos que decían, no, tenemos que utilizar la herramienta jurídica mancomunidad. Yo no sé si existen las mancomunidades en el derecho privado argentino. En España una mancomunidad habría implicado, por ejemplo, asociar al municipio de Tarrasa, o sea, vincular el agua de Tarrasa a varios municipios colindantes y residenciar la titularidad del bien agua en varios municipios, que fuera un bien mancomunado por varios municipios. Eso no imposibilita que todos esos municipios se pongan de acuerdo y decidan vender el agua a una empresa, pero lo dificulta. Cuando tú repartes entre varios titulares la propiedad de un bien, dificulta que puedas hacer cosas con ese bien, ¿no? No se optó por esa opción, se optó por la opción empresa pública, podía haberse optado por la opción fundación, bueno, pero es decir, que hay muchas alternativas y funciona bien, funciona razonablemente bien, ¿no? Hay varias alternativas ahí. Todas estas, si veis, si os fijáis, muchas provienen del derecho privado, que es el enfoque de Matei siempre. Community Land Trust, fundaciones, asociaciones, servidumbres, rehabilitación del usufructo como forma preferente de relación con las cosas. Bueno, pero también se pueden ensayar fórmulas híbridas público-privadas como la de las empresas públicas, ¿no? Entre otras. Perfecto. Excelente, excelente. Victorio me había dicho. Ahí está. Te escucho, Vito. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, primeramente resaltar que tanto la exposición como el artículo que bueno, nos pasó Nicolás es muy esclarecedor, así que acomoda mucho el estudio de la materia, que de hecho también es a lo que me estoy tratando de dedicar como becario. No, quería más que nada reafirmar si efectivamente el sentido que creo entender tanto de tu exposición como del texto es que más allá de las herramientas que nos pueda dar el derecho público, y resaltando esto último que mencionabas, habría como que ir en espiral hacia abajo
hacia una especie de democratización justamente de lo jurídico, del derecho, y quizás, si se quiere, sí privatizar la relación directamente y no seguir acudiendo como vos resaltaste, el gran problema de los tratados, ¿no? que plasman estos derechos tan amplios y tan inasequibles, y también que democráticamente no tienen vínculo. Entonces, entiendo que efectivamente de lo que comentás y del texto hay que ir en una especie de espiral hacia abajo, en una espiral democratizante del derecho y privatizarlo. No sé si esa es una lectura posible. O sea, yo diría, democratizar el derecho sí, privatizarlo no son expresiones sinónimas, no es lo mismo, ¿vale? Democratizar el derecho sí, sin duda, por razones de igualdad, ¿vale? La democracia se puede defender con muchos fundamentos, por razones morales, y en ese sentido, porque la igualdad exige participación igual de todos, pero también por razones epistémicas, porque a mayor democracia, mayor aproximación a soluciones epistémicamente buenas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, creo que por ambas razones el derecho debe ser necesariamente democratizado. Ahora, cuando lo abordas desde la problemática de los bienes comunes, más aún. Porque ¿qué ocurre? Que esa es la paradoja que planteo en el texto y a la que me he referido en muchas ocasiones. Que si tú decides comunalizar a través de la herramienta derecho, llegas a la paradoja de que estás utilizando una herramienta que es profundamente poco común, ¿vale? El derecho, creo que sois todos juristas aquí, ¿no? Sí. Bien. Sí. El derecho es una cosa. Bueno, gente Tenemos que ha estudiado derecho o estudia derecho. Sí. Vaya, el derecho es una de las cosas más tremendamente herméticas, difíciles de comprender, oscuras, opacas que existen. Y por eso la gente no entiende la prosa jurídica cuando lee sentencias, o cuando llegan cartas de la administración tributaria, o cuando lees una ley, o en fin, es muy difícil, ¿no? Y por eso se utilizan con profusión fórmulas de derecho romano y arcaísmos que no responden a los usos lingüísticos comunes, etcétera, ¿no? Es un problema clásico del derecho. Problema clásico, tan clásico, os cuento un ejemplo, abro paréntesis, histórico. Cuando en Alemania se producen todos los debates sobre la codificación durante el siglo XIX, que arrancan con 1814 Savigny diciendo no a la codificación, ¿vale? Y terminan en 1900, aprobación del BGB, el famoso Bürgerliches Gesetzbuch, el Código Civil alemán, cuyo ponente principal fue Windscheid, que es uno de los discípulos de Savigny, ¿vale? En todo ese largo proceso, lo que sucede es que originalmente hay una fundamentación popular del derecho. El derecho es el derecho del pueblo, el derecho es el reflejo del espíritu del pueblo, pero hay un proceso por el cual dicen, ya, bueno, ¿y quién representa al pueblo? Los juristas, ¿vale? ¿Y cómo hacemos para que ese derecho sea un derecho cohesionado, coherente, sin lagunas, etcétera, etcétera? Pues hacemos un metalenguaje lo suficientemente refinado y sofisticado que no tenga las ambivalencias, vaguedades, polisemias, sinonimias, imprecisiones del lenguaje común, ¿vale? ¿Y para eso qué hacemos? Generar un código de normas escrito con un lenguaje rarísimo. Y así es como se publica el código de 1900. Hubo muchas críticas de estirpe marxista que, por ejemplo, decían que era un código que blindaba la propiedad privada, tal y... Pero hubo otras críticas que fueron por el lenguaje que utilizaba. Y ahí tenéis a Anton Menger, jurista socialista, que decía que el lenguaje del código era impenetrable y que eso era una forma de de arrebatarle el código a los desposeídos, a los pobres. Y de Otto von Guericke, que era un comunitarista que decía que habían incurrido en una lengua tan alejada del alemán común que eso hacía imposible que el pueblo pudiese accionar su derecho, ¿vale? Ese es un debate clásico. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, para que esa herramienta jurídica de verdad surta efecto como herramienta de comunalización de bienes, espacios o servicios, hay que hacer que esa herramienta se comunalice también, que sea comprensible y accesible para la ciudadanía, porque si no es como tener al caballo de Troya. Comunalizas mediante un instrumento que te va a exigir contar con un cuerpo de expertos que además son formados en facultades de derecho normalmente conservadoras por una élite, ¿vale? Porque además las élites jurídicas tienden a reproducirse. La judicatura suele estar representada por gente que pertenece a una clase social elevada, no siempre, pero suele ser así, ¿no? En España al menos, no es en Argentina.
Entonces, para evitar todo eso, hay que intentar democratizar el derecho. Ahora, la democratización se puede lograr mediante múltiples vías. Una es un lenguaje jurídico más claro. Y hay margen para destignificar el lenguaje jurídico, ¿eh? Utilizamos a veces giros lingüísticos, terminológicos, sintácticos, etcétera, que no tendríamos por qué utilizar, ¿vale? Mayor transparencia de la administración pública, por supuesto, pero también y sobre todo mayor participación de la ciudadanía en el proceso. Es decir, hay muchas herramientas que se pueden utilizar. En Bolivia eligieron, por ejemplo, para la jurisdicción constitucional la idea de elegir a los jueces constitucionales mediante sufragio. No es la idea que más me gusta. No es la idea que más me gusta porque eso al final produce que la jurisdicción constitucional se convierte en una tercera cámara sujeta a las mismas miserias de la política electoral tradicional. Faccionalismo, populismo, corruptelas, etcétera, etcétera. Pero existen otras fórmulas democráticas o democratizantes que se pueden utilizar. Por ejemplo, que las altas jurisdicciones, ya sean constitucionales o supremas, estén integradas por cuotas de personal experto, juristas de profesión, y personal profano, no por juristas. O que estén integradas por personal profano con asistencia letrada de técnicos expertos. No nos engañemos. Los magistrados de las altas cortes muchas veces toman sus decisiones con arreglo a criterios que tienen que ver con el sentido común, con convicciones políticas, sociales, etcétera, etcétera. Y luego tienen un equipo de letrados que redactan, de hecho, las sentencias. Es decir, no sería tan grave necesariamente ni tan insorteable que determinadas instancias de la jurisdicción estuviesen integradas por personal no experto. No sería tan grave. De hecho, podría ser positivo. Como se hace con el jurado en la jurisdicción penal, pero extendiéndolo a otras jurisdicciones y, sobre todo, llenando el sistema de estas válvulas de participación popular. Mediante la reforma del proceso, por ejemplo, en todo esto que se denomina el constitucionalismo dialógico o deliberativo, de lo cual tenéis un representante célebre en vuestro país que es Roberto Gargarella. ¿Vale? No es el único, ni mucho menos, pero es uno de los que más se ha prodigado a este respecto, lo cual consistiría en introducir algunos canales de participación popular en el proceso, vía audiencias previas, vía audiencias públicas, vía amicus curiae. Lo tenéis, de hecho, regulado incluso vosotros, la idea de los amicus curiae, cosa que no tenemos en España, por ejemplo. ¿Esto es el vellocino de oro? ¿Es la solución? No, son varias alternativas que se pueden pulsar. Otra idea, el sorteo. ¿Por qué no sortear los magistrados que integran altas cortes o cortes de apelación? No sé cómo será en Argentina. En España tenemos problemas con las altas cortes, el Supremo, el Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, que consisten en que al final son el Congreso y el Senado, es decir, y el Gobierno, los que en cuotas diversas deciden quiénes son los miembros de esas magistraturas. ¿Eso al final qué hace? Bueno, pues que haya un trapicheo político electoral en el nombramiento de esas cortes que al final están cooptadas por la política. Si instauramos el sorteo como fórmula de elección de esos magistrados, eso lo evitamos. Claro que los magistrados tendrán su ideología y muchas veces no podrán evitar fallar ideológicamente, pero por lo menos no será la ideología que se ha decantado por la elección y los trapicheos de las fuerzas electorales de turno, ¿no? Bueno, podríamos seguir con varias fórmulas institucionales más que podrían utilizarse para democratizar en diversos ámbitos el derecho. Fortalecer la acusación popular, por ejemplo. En España, las sucesivas leyes de procedimiento judicial fueron limitando cada vez más y más y más y más los casos en los que se podía plantear acusación popular, ¿vale? Podría extenderse la acusación popular. Y no solamente a casos penales, sino también a casos ambientales, por ejemplo, o a casos de consumo, o a otros muchos casos. Es decir, hay margen para democratizar el derecho en muchos sentidos, en muchas esferas y mediante herramientas distintas. A eso es a lo que yo me refiero con democratización del derecho, ¿vale? Pero yo sí que considero saludable que haya una esfera autónoma del derecho y una esfera autónoma de la política, ¿no? Y en ese sentido, no suscribo necesariamente las tesis de los Critical Legal Studies que reducen el derecho a la política sin solución de continuidad. No, es bueno que existan ambas esferas, es bueno. Gracias a que tenemos derecho y política, por ejemplo, se pudo diferenciar en su día entre delito y pecado, por ejemplo. Gracias a que tenemos la distinción entre derecho y política, se pudo someter a la administración pública al control jurídico. Y eso tiene virtudes. Lo que pasa es que hay que conseguir que ese derecho no sea un derecho expertocráticamente administrado, sino que esté democráticamente vigilado y participado también, ¿no? Bueno, esto es lo que te puedo responder. Excelente, excelente. Bueno, ahí. Bien, bueno, Eugenia que nos cuenta que se tiene que ir, pero bueno, igual la vas a poder conocer en Santa Fe próximamente, ¿no?
Pues yo quiero ir a Santa Fe en 2025, pero no sé cuándo. Sí, tal vez vaya yo antes a España, así que Fenomenal. acá o allá nos encontramos, y si no seguimos el intercambio ahí por correo o en estos otros espacios. Tenía algunas preguntas, pero bueno, después te mando un correo. Muchas gracias. Buenísimo, Eugenia. Adiós. Adiós. Gracias a todos. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra preguntita? Sigue sumando. Si no, bueno, ya que estamos... Ahí está. Ahí va. Perfecto. Santiago Negri, de la pandilla. De la pandilla. Luis, primero gracias por lo ordenado, la oratoria y también el artículo que es muy claro, muy bueno. Muchas gracias por este tiempo que nos das. Voy a ir también con la pregunta, quizá de la parte de la conclusión, que creo que es más una pregunta, más como debate quizás, que es la parte que me resulta quizá polémica, por así decirlo. Y agarro el ejemplo que traes de Chile. Son dos preguntas, creo. Lo primero es, ¿cómo se costearían estos, vamos a llamarle, nuevos derechos? Y esta pregunta de cómo se costea, lo que esconde es, o lo que quiero esconder es, que cierta rama del anarquismo, del libertarismo, tiene cierta desconfianza del Estado como costeador de estas nuevas empresas, llamémosle. Entonces, hay como una rama que entiendo que considera que para hablar de estos proyectos comunitarios sería vital o clave que el Estado no participara en el sostén de justamente estos proyectos. Por eso me genera dudas en esta idea de la nueva Constitución chilena como Estado tutor, si esa tutoría del Estado en la que no participa o tiene obligaciones pero no tiene derechos, si en esas obligaciones, que por ejemplo ser un sostén económico, que hablando de propiedades fundamental, no encerraría una problemática respecto de la ontología misma de ese proyecto. Y con esto me agarro una segunda pregunta que viene atada, que es que si esto no podría llegar a esconder, quizás estoy acá ya pifiando, pero me animo a preguntar, una idea de pluralismo jurídico, que en verdad vuelve a encerrar un sostenimiento o estatus quo jurídico o político. Es decir, si no termina siendo... Que igual vos ensayaste ya una respuesta de esto, que contabas que antes tenías una percepción y ahora tenés otra. Yo obviamente en mi juventud creo que sigo pensando que es a todo o nada. Ya te doy obviamente mi intencionalidad con esta pregunta. Pero bueno, si se entendieron las preguntas, es esa la... No es que yo tenga no es que yo tuviera una percepción y ahora tenga otra. Es que tengo una en el ámbito de lo que a mí me gustaría y luego modulo eso desde el punto de vista táctico-estratégico. Esa es la cuestión. Es decir, desde el punto de vista táctico-estratégico, yo considero que si hay un movimiento social organizado como el que tuvo lugar en Chile, es el momento de apoyar eso, de apoyar la utilización de la herramienta derecho estatal en ese contexto concreto, pero quizá no en otros contextos. Y siempre obedeciendo razones tácticas y estratégicas que hay que ponderar en el caso concreto. Por ejemplo, el segundo proceso constituyente que impulsó Boris muy rápido después del fracaso del primer proceso, yo ahí pensé y dije, no, este segundo proceso no hay que secundarlo. Yo no lo secundaría. El tercero ya, ni mucho menos, ¿no? El tercero, no, en realidad no es el tercero, es el segundo que impulsó Boris, pero que, digamos, fue cooptado por Kast y por la derecha, ¿no? Ese yo creo que no hubo que secundarlo, pero el primero sí hubo que secundarlo, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que te digo. Ahora, yendo al núcleo de la pregunta, claro, yo creo que tienen mucha razón las corrientes anarquistas en tener una desconfianza profunda y contumaz hacia el Estado, porque la historia nos muestra que una y otra vez el Estado ha sido utilizado como herramienta de capitalización de demandas sociales originalmente virtuosas, que el Estado ha sido cooptado por fuerzas de élite que terminan neutralizando las demandas populares una vez que éstas se institucionalizan, que la estatalización e institucionalización jurídica de las reivindicaciones sociales a veces tiende a vaciar el movimiento social o lo anquilosa. Todo esto es verdad, ha sucedido históricamente y probablemente vaya a seguir. Pero no es una maldición bíblica. No creo que sea una maldición bíblica. Y si pensamos que es una maldición bíblica, entonces es que profesamos un optimismo epistemológico incompatible con la lucha política, te digo.
O sea, si uno cree en la lucha política, uno no puede pensar que eso es una maldición bíblica. Uno puede pensar que hay fuerzas ancladas en procesos históricos, en circunstancias económicas muy poderosas que cuesta subvertir casi siempre. Y eso ahí sí, pero no es una maldición bíblica que naturalmente nos vaya a llevar a eso, ¿no? Entonces creo que sí que hay que utilizar el Estado ocasionalmente y con las debidas cautelas. Y siempre estando preparados para la frustración, porque hay que saber que cuando uno accede a las instituciones, probablemente lo que vaya a salir de esas instituciones sea frustrante para la idea que uno tenía al principio. Esto a su vez es una paradoja práctica, porque si uno se involucra en la lucha social a sabiendas de que se va a frustrar necesariamente, ese impulso emocionalmente catalizado por el entusiasmo que es necesario para que una demanda social fructifique, es difícil de mantener. ¿Cómo voy a entusiasmarme si al mismo tiempo voy frustrado sabiendo que esto no va a acabar bien, ¿no? Bueno, yo entiendo la paradoja desde el punto de vista de las actitudes y las emociones que deben guiar la lucha política, pero creo que hay que intentarlo. Hay que intentar conciliar esa preparación para la frustración con un cierto entusiasmo, ¿no? Porque si no, es difícil articular la lucha política. Dicho esto, yo, y aquí sí que he cambiado, decía hace muchos años a mis estudiantes de Derecho, de primero de Derecho, ¿pero por qué estudiáis esto? ¿Por qué no estudiéis Derecho? ¿No? Y ahora pienso que no, ahora pienso que estaba equivocado. Ahora les digo, no, estudiad Derecho, chicos, pero haced un derecho emancipatorio, ¿vale? Trabajad con el derecho, buscad otras instituciones, otras formas de organizar las normas que articulan una comunidad, porque las hay, las ha habido. O sea, ese Otto von Guericke que os citaba anteriormente, por ejemplo, reivindicaba que la pieza nuclear del derecho privado no era el individuo, sino la comunidad. Otto von Guericke es el autor de Las comunidades. Es muy curioso si, por ejemplo, leéis las traducciones de Otto von Guericke que escribía en alemán al inglés, el traductor de Otto von Guericke al inglés, que se llamaba Anthony Black, él hace un estudio preliminar inicialmente en el libro donde dice, no sé cómo traducir a Otto von Guericke, porque la lengua alemana tiene una variedad tal de términos ligados a lo que nosotros únicamente decimos mediante la palabra society o association, que soy incapaz de traducirlo, porque efectivamente en la tradición jurídico-cultural alemana existían muchas formas, corporaciones, colectivos, universalidades, comunidades, en fin, ese es Otto von Guericke, ¿no? Hay un episodio también curioso, segundo ejemplo histórico que te traigo a colación, un ejemplo histórico curioso que se plasmó en el Código de Montenegro. Esto es bien nerd, ¿vale? Hubo un jurista que se llamaba Bogišić, ¿vale? Que fue el ponente principal del Código Civil de Montenegro, que en su momento fue un boom. Y el Código Civil de Montenegro, en varias traducciones, circuló. Montenegro es un pequeño país de los Balcanes que está junto a Serbia. Circuló por varios países europeos, entre ellos España. Recaló en España de la mano de Joaquín Costa, que es un autor que también reivindicaba la idea del derecho popular, que fue uno de los grandísimos críticos del precepto la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, porque le parecía opresor. Fue un gran defensor del derecho consuetudinario aragonés y de los tribunales comunitarios de aguas, ¿vale? Este era el personaje que de repente vio el Código Civil de Montenegro y dijo, ¡oh, qué interesante! Porque el Código Civil de Montenegro tomaba como unidad fundamental a la familia y a los colectivos, familia y colectivos, ¿no? Eran respecto de los que se predicaban derechos de propiedad, derechos de usufructo, capacidad de contraer obligaciones, etcétera, etcétera. Y todos estos episodios los ha habido en la historia del derecho, ¿no? Episodios que pensaron otras formas del derecho no público-privadas dentro de un tándem estatal, Estado-mercado, que es el que ha gobernado el mundo en los últimos 300 años, básicamente, ¿no? Entonces, hay que conseguir esos juristas críticos que trabajen con el derecho para hacerlo caminar a esas otras fórmulas, ¿no? Y hay algunos mimbres en ese sentido. Se me ha olvidado citar antes, por cierto, que en Argentina, bueno, ya yo sé que ahora vivís tiempos oscuros, ¿vale? Pero bueno, hay una iniciativa de la que yo he tenido conocimiento a través de una compañera de mi universidad, que es la de los bachilleratos populares de la provincia de Buenos Aires. Ella me contaba que hay una ley de la provincia de Buenos Aires, entiendo, en la que se estableció una regulación a la que podían acogerse las escuelas, según la cual las escuelas pueden ser o privadas, o públicas, o comunitarias. Es curioso que la mayoría de bachilleratos populares han optado o bien por la forma pública o por la fórmula privada, no por la comunitaria. ¿Por qué?
porque la fórmula comunitaria que está legalmente establecida, sin embargo, todavía no cuenta con un desarrollo jurisprudencial potente que establezca cuáles son las consecuencias normativas que se predican de que eliges la forma comunitaria y no la privada, porque no hay doctrina que se haya pronunciado al respecto, porque hay inseguridad jurídica. Entonces, bueno, me acojo a la otra fórmula, ¿vale? Pero para eso lo que necesitamos son jueces, funcionarios, que estudien derecho y lo hagan caminar en ese sentido crítico, comunitario, emancipatorio, ¿no? Que busque otras fórmulas. Otro ejemplo que os cito. En España recientemente se ha aprobado una ley que otorga personalidad jurídica y derechos al Mar Menor. El Mar Menor es una albufera, un mar interior que está azotado por el clásico problema de la eutrofización, ¿no? Que son los problemas clásicos a los que están sujetos los mares interiores, que tiene que ver con vertidos de la industria agrícola que se producen masivamente, lo cual hace que se nitrogene a lo bestia ese mar, lo cual produce que surjan un montón de algas superficiales que matan a toda la fauna, ¿no? Los peces y otros seres vivos que pueblan ese ecosistema. Bueno, por ese y por otros problemas relacionados con el turismo masivo en la zona, pues se le otorgó personalidad jurídica, todo ello impulsado por un movimiento popular que empleó una herramienta que está prevista en la Constitución española, que es la de las ILPs, Iniciativas Legislativas Populares. Es decir, las leyes en España las hace el Congreso o a impulso del propio Congreso o a impulso del Gobierno o la ciudadanía organizada mediante esta herramienta, que requiere nada más y nada menos que 500.000 firmas. Todo con su proceso notarial, es complicado conseguir esto, ¿vale? Lo consiguieron, llegaron a las 600 y tantas mil firmas. Y lo transformaron en ley. La ley fue aprobada por el Congreso, por el Senado, y hoy es derecho vigente. Y hay un par de sentencias que se han producido en la región de Murcia, que es donde está este mar interior, que intentan aplicar esa ley, pero que esa ley necesita un reglamento de desarrollo. Ese reglamento ya ha sido hecho por el Gobierno a instancias del ministerio competente, pero, de acuerdo con el derecho vigente español, ese reglamento tiene que pasar por un dictamen preceptivo del Consejo de Estado, que es una institución consultiva. Y el Consejo de Estado ha hecho un dictamen muy cabrón diciendo que no solo el reglamento está mal, sino que la ley que aplica, que especifica ese reglamento está mal y que sería deseable y bueno cambiar la ley, ¿vale? Y una de las razones que esgrime es que utiliza el sistema de gobernanza que se ha ideado para el Mar Menor, que se llama tutoría del Mar Menor, no custodio, sino tutoría, pero hay analogías entre ellos, ¿no? Igual que en el caso del río Atrato se ha utilizado el sistema de los guardianes del Atrato, custodios en Chile, tutor en España, hay una cierta afinidad terminológica, conceptual. Bueno, la tutoría del Mar Menor se acoge al régimen del derecho privado y se dice así en la ley y en el reglamento. Y dice el Consejo de Estado que al tratarse de un bien demanial, porque es un mar interior que pertenece al Estado, en este caso a la comunidad autónoma, a la región, entonces no es coherente utilizar técnicas de derecho privado para eso, ¿no? Y que debería haberse elegido alguna de las fórmulas, en todo caso, si se acoge al derecho privado, alguna de las fórmulas que prevé el Código Civil Español al respecto, que dice en el artículo atinente al caso que podrá haber corporaciones, fundaciones y asociaciones, u otras que determine la ley, dice. Y la ley del Mar Menor no elige ni ser fundación, ni ser asociación, ni ser corporación. Es, por tanto, una personalidad jurídica sui generis, ¿vale? Bueno, sí, que es lo que dice el Consejo de Estado reprochándolo, ¿no? Y yo digo, sí, gracias por el argumento, efectivamente, es una personalidad jurídica sui generis, que no busca acogerse a ninguna de esas que están previstas, pero sí a la coletilla de y otras que determine la ley. Bueno, ¿ahí qué sería lo deseable? Que tuviéramos la categoría de bien común, porque lo que es el sistema de gobernanza ideado en esa ley es un sistema de comunalización del Mar Menor, ¿vale? Si tuviéramos el elemento bien común, podríamos encajarlo dentro de esa definición. Como no lo tenemos, hacemos lo que podemos con los miembros jurídicos que tenemos. Pero si tuviéramos juristas que trabajasen con esta perspectiva, podríamos conseguir posicionar la categoría de bienes comunes dentro de nuestros códigos civiles y emplearla de manera provechosa, ¿no? En un sentido no propietario, en un sentido del cuidado, etc. O sea, yo creo que el problema no es el Estado per se, sino quiénes manejan el Estado. ¿Quiénes no lo manejan, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido secundo las ideas de Hugo Matei y compañía, según las cuales puede utilizarse la herramienta jurídica con una perspectiva emancipatoria, pero depende de en qué contextos y, sobre todo, cómo usamos el derecho, ¿no? Bueno, yo no sé si te respondo con esto más o menos. Sí, de sobremanera, gracias. Bueno. Ahora me quedé pensando, quizá pregunta algo. Tené cuidado, Santiago, porque si lo dejás suelto a Luis, te gramshea en 2 minutos. Tené mucho cuidado.
Hay mucho cuidado. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Si no, solamente... me quedé pensando, interesante lo que decías del Código de Montenegro, ¿no? Porque además, pensando en procesos históricos de dónde surge detrás de una Yugoslavia que tuvo una inventiva legal bastante interesante, digamos, aprovechando su situación de tercer país no alineado, pero tirando para el lado oriental del muro, uno se pone a ver las cuestiones, porque ellos sí acrecentaron más la cuestión del tercer sector de propiedad colectiva, en un punto llegaron al de los bancos colectivos, había como distintas cositas que todavía falta bastante estudio, digamos, fuera de las lenguas eslavas. Yo traté de meterme un poco cuando fui a hacer una estancia en Berlín, en la Freie tienen un instituto de estudios de Europa Oriental, y tenían bastantes cositas, bueno, pero obviamente meterse a verlas en serbio o en croata no estaba tan fácil la situación. Sí. Sería súper interesante estudiar. Bueno, sigue. Sí. No, bueno, pero más que nada eso, ¿no? Pensando porque normalmente cuando se hacen los análisis de la Unión Soviética y viendo cómo, bueno, los sovjos pudieron haber sido una buena idea, los sovjos, las granjas colectivas, pudieron haber sido una buena idea, pero se perdió en el camino con la colectivización estatal obligada por Stalin, ¿no? Pero bueno, es interesante. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí. Sobre eso, un apunte histórico, teórico, jurídico. Este autor que yo citaba, Bogišić, en el ámbito germánico fue recibido por Ehrlich, el padre de la teoría del derecho vivo, uno de los referentes históricos del pluralismo jurídico que tú citabas antes, Santiago, por cierto. Y fue muy bien recibido por las corrientes sociojurídicas que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX pues intentaron pugnar, ¿no?, por un derecho más plural, no organizado únicamente de manera vertical a través del Estado, etcétera. Lo que pasa es que, claro, nos haría falta saber qué recepción ha tenido Bogišić en esos países, ¿no? Y para eso nos faltan, a mí por lo menos, herramientas idiomáticas básicas. Pero sí que sé que tuvo esa repercusión en Eugen Ehrlich, que lo cita en el libro básico clásico de Ehrlich, que es La fundamentación de la sociología del derecho, donde también cita Ehrlich a Joaquín Costa, en España, ¿no? Entonces, bueno, sería un capítulo. Y en español hay algo de literatura al respecto, si os interesa, en un libro que está en acceso abierto, de un historiador famoso, importante en España, que es Carlos Petit, historiador del derecho. El libro se llama Otros códigos. Es un mamotreto brutal de 600 páginas que es una auténtica joya, de verdad. O sea, lo que sabe Carlos Petit no lo sabe nadie. Y ahí hace un repaso histórico de diferentes códigos europeos, sus bases ideológicas, históricas, filosóficas, la relación entre los diferentes juristas que trabajaban de forma epistolar en aquellos años y las influencias recíprocas. Bueno, una auténtica maravilla para quien quiera rastrear los orígenes de las codificaciones y los debates que hubo, que hoy día han quedado invisibilizados, pero los hubo. Perfecto. Está muy interesante. Una última pregunta, Luis, y ya te liberamos, que está medio tarde. La cuestión era, vos sabés que cuando debatía acá con algunas historiadoras que trabajan cuestiones muy, se cree sobre todo del siglo XIX, cuando se empiezan a descomunalizar, sobre todo en ámbito rural, en sectores periféricos de antiguo imperio español, digamos, en un punto donde sobrevivían situaciones, sea de mayorazgo, sea de mancomunes propiamente dichos, o pueblos de indios, como se le decía. Empezó un debate porque normalmente nosotros usamos eso como ejemplo de propiedad colectiva. Y ellos me dicen, no, ¿por qué le decís propiedad colectiva a eso? Porque ellos entendían propiedad colectiva justamente con esta idea, cuando puede ser la última distinción de bienes comunes locales. O sea, no, bueno, propiedad colectiva tiene que tener la cuestión esta democrática. Si no, no es colectiva. Decían, son propiedades comunes, mancomunes, no querían utilizar el término. En tu opinión, ya esta es una cuestión, sigamos con lo nerd, ya que estamos, para el final viene bien. Tiene que haber esta idea de necesariedad cuando hablamos de propiedad colectiva o de bienes comunes regionales en un punto locales, de la idea de democracia profunda o de democracia participativa constante, o no es necesario, digamos. Entonces, como se podría hablar de un mayorazgo, por decir de alguna manera, podría entrar dentro del juego. O sea, en mi opinión, sí. Mira, ya que estamos terminando, aprovecho entonces para decirte, ya he hecho el mapa conceptual, quién sostiene qué, cuál es para mí la noción adecuada, la buena, de bienes comunes.
yo te diría, tiene que haber 5 cosas. Una cosa, antes lo perfilé, pero lo remacho ahora. Una comunidad de personas, que es el sujeto del bien común, ¿vale? A diferencia del comunitarismo, esta comunidad no tiene necesariamente por qué ser una comunidad basada en rasgos étnicos, lingüísticos, históricos, sino que puede ser una comunidad construida, lo que se llaman comunidades intencionales, ¿no? Y eso es lo que diferencia el comunitarismo clásico del comunalismo en este sentido. Bueno. 2. Un objeto, que es el recurso que se comunaliza. Puede ser un campo de labor, puede ser una biblioteca, puede ser el servicio sanitario, puede ser muchas cosas, puede ser internet, puede ser muchas cosas, pero tiene que haber un objeto, no puede ser bien común así en general. 3. Un procedimiento democrático denso, y ahí te respondo. Yo creo que sí, que tiene que haber un procedimiento democrático denso, articulado mediante todas esas fórmulas que te decía antes, que son variables. Pero en algún contexto tendrá que optarse por una más ambiciosa, quizá en otros por una más modesta. La democracia asamblearia, por ejemplo, tiene límites evidentes que no pueden replicarse cuando uno escala. Y en ese sentido hay que jugar con algún grado de democracia representativa, pero, digamos, morigerada mediante fórmulas como los mini públicos, el sorteo, la rotación de cargos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es el tercer elemento, un procedimiento democrático denso. Cuarto elemento, que también tiene que ver con el arreglo institucional, que prevea fórmulas de acceso abierto, ¿vale? No es un bien común si no prevé fórmulas de acceso abierto, lo cual quiere decir que las comunidades de vecinos, por ejemplo, de propietarios, que a lo mejor tienen un condominio en el que dentro tienen piscina, juegos para los niños, una cancha de tenis, etcétera, etcétera, pero a la que solo acceden los propietarios del inmueble, no es un bien común. Es una propiedad colectiva, pero no es un bien común. Para que sea un bien común, los vecinos tendrían que decidir, ya, abrámoslo al barrio y dejemos que, por turnos, la gente del barrio también lo utilice. Ahí conviertes una propiedad colectiva en un bien común. Y la cancha de fútbol y la piscina y los juegos para los niños se abren a toda la comunidad adyacente al bloque de viviendas. Mediante reglas, ¿eh? Esto no quiere decir liberalización absoluta. Los bienes comunes siempre han tenido un entramado de reglas y de sanciones. Si no, es imposible gobernarlos. Pero esas reglas de acceso no pueden estar mediatizadas por el dinero. No puede ser que tú tengas que pagar una cuota de tal manera que el propietario se lucre de la cuota. Tú puedes pagar una cuota para el mantenimiento de ese bien que estás disfrutando, porque hace falta podar los árboles, porque hace falta pintar las paredes, porque hace falta arreglar los desperfectos que se produzcan por el paso del tiempo, etcétera, etcétera. Pero ese dinero que uno destina al cuidado del bien no tiene que ser para el lucro del propietario del bien, ¿vale? Entonces, reglas de acceso abierto. Entonces, el sujeto en la comunidad, el bien un objeto, procedimiento democrático denso, reglas de acceso abierto y quinto requisito, que ese bien, que está ligado con el anterior, que ese bien esté destinado a la reproducción, no a la producción y el lucro, ¿vale? Y en ese sentido me caso con un planteamiento de la subsistencia, en el sentido de María Mies, por ejemplo, Vandana Shiva, algunas ecofeministas. Esos para mí, esos son los bienes comunes como yo los secundo. Y aquí me alineo con Silvia Federici, pero me separo de Elinor Ostrom, por ejemplo, que sí que entendería que ahí pueda haber bienes comunes que estén destinados al lucro, por ejemplo. Pero en los 4 otros requisitos, probablemente todas las posturas coherentes de los bienes comunes, salvo las no coherentes a mi modo de ver, como la de Ferrajoli, por ejemplo, y demás, podrían estar de acuerdo. Excelente, excelente. Muy buena respuesta y además nos queda como un excelente documento para trabajo del grupo. Así que bueno, Luis, te vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias, Nicolás. Estoy contento que hayamos podido finalmente hacerlo. Y bueno, secundo lo que dijo Eugenia. Nos veremos aquí o en Madrid. ¿Por qué no? Fantástico. Si me dejo caer por Santa Fe y me dejáis, me paso por Tucumán. Me parece excelente. Vale, te mando un Muy abrazo. bien, Nicolás. Muchísimas Un gracias. gusto haberos conocido. Chao. Chao, chao. Chao, hasta luego, muchas gracias. Chao, chao.